JJ el panda rojo les saluda esta vez con el segundo volumen de la muñeca escritora, el panda rojo. Espera que estén llorando tanto como él, además el panda rojo les recuerda que esta historia la escribió Akatsuki Kana. Por favor apóyenle para que el panda rojo pueda seguir disfrutando de su historia, sin más. El panda rojo comenzará a leer, no sin antes una palabra de la autora. Me gustan las flores. Me gustan los poemas, pero de lo que más me gusta escribir es de las representaciones de batalla. Quiero ser fuerte. Tomé el nombre de Bahía Elite de un poema que amo, las rosas son rojas. Los nombres de las personas siempre tienen algún tipo de significado. Akatsuki Kana. ¿Cuándo brotó esa sensación dentro de él? No tenía idea cuál había sido el catalizador. Si alguna vez le preguntaran qué le gustaba de ella, no sería capaz de expresarlo adecuadamente con palabras. Mayor. Antes de darse cuenta, estaba feliz cada vez que ella lo llamaba. Él creía que tenía que protegerla mientras ella lo seguía desde atiaras. Su pecho latía con devoción inmutable. ¿Para quién y con qué propósito es esa devoción? Suponiendo que la suya sea por mi bien, sus labios automáticamente dirán palabras que me parezcan agradables. Como ella busca servilismo y órdenes. Tener la aprobación del Señor al que se sometió es su motivación. Entonces, ¿qué hay de mi propia vida? ¿Qué hay de mi amor? Por el bien de quién son. Capítulo 7. El mayor y su todo. Ojos esmeraldas se abrieron. Pertenecían a un niño pequeño. Las órbitas bien abiertas de un niño que aún no había cumplido 6 años y que acababa de despertar de su sueño reflejaban el mundo que lo rodeaba. Mientras saltaba del carruaje en el que había estado durmiendo a lo largo del camino, un paisaje veraniego se extendía frente a él. Lo primero que llamó su atención fue la belleza de los árboles. Alineados en el camino hacia un bosque verde. Estaban acurrucados el uno al lado del otro, desde los viejos hasta los renuevos, se paraban dignos. Las sombras formadas por una luz suave y pura que caía en cascada a la tierra desde los huecos entre sus hojas casi parecía que bailaban. Dichas hojas se balanceaban en el viento, sonando como las risas de niñas pequeñas. Durante esa temporada, las flores blancas agitadas en una tormenta de pétalos eran un rasgo notable de Leidenschaftlich. Casi como las ventiscas de los países del norte, las flores flotaban en el aire. Sus viñedos, que podían encontrarse plantados en todo el país, estaban asociados con héroes que habían protegido a la nación contra una cantidad significativa de invasiones. Hermosas flores se apreciaban en ellos durante el cambio de la primavera al verano. Es la flor de nuestra familia. Su padre susurró esa frase, caminando delante de él. Sus ojos, que se habían estado moviendo en muchas direcciones mientras era dirigido por la mano de su hermano mayor, cayeron sobre la espalda de su padre. Tal vez sintiendo la mirada de su hijo, el padre dio media vuelta una vez, y aunque no podía decirlo, podría haber sido para confirmar si él estaba siguiéndolo correctamente. Al igual que su yo joven, los iris de su padre eran verdes, excepto que eran de un tono ligeramente diferente, y tenía una mirada estricta. Solo por el hecho de que su padre había volteado, estaba tan feliz que quería bailar. Lo más probable, es que eso fuera idolatría. Sin embargo, aunque su corazón estaba contento, su expresión era rígida. Todo lo que le preocupaba era si había hecho algo para ser regañado en ese instante. ¿Qué es eso? Sobre la flor de nuestra familia, su hermano mayor imitó pobremente las palabras de su padre en un tono muy bajo. El padre y los hijos siguieron por el camino verde. Más allá de la escena creada por la belleza de la naturaleza estaba lo que parecía ser un área para instalaciones de entrenamiento militar. En ella había varias personas que vestían el mismo uniforme negro violáceo que su padre. El pequeño actuaba como si explorara algo peculiar, y lo que se extendía ante sus pupilas, que centelleaba con estrellas de curiosidad, era la figura de los soldados en una marcha en perfecta armonía. El padre llevó a sus hijos a lo que parecían asientos para personas autorizadas para presenciar algo que estaba por comenzar. Dejándolos en sillas dispuestas al aire libre, el padre se alejó de ellos. Además de los que vestían el uniforme del ejército, también había soldados que llevaban el uniforme blanco de la marina. Alrededor de los aviones de combate y de reconocimiento, conversaban entre sí, divididos claramente en dos bandos. Aunque ambos eran de las fuerzas de defensa, parecían ser reservados y antipáticos entre sí. A los ojos de un niño, era una visión extraña. Poniéndose nervioso por no poder ver a su padre por ninguna parte, agitó sus brazos y piernas, sin poder dejar caer su mirada hacia sus pies. Un pétalo de bugambilia cayó, a la cual su padre había llamado su flor familiar. Mientras estiraba su brazo en un poderoso intento de llevársela a la palma de la mano. Mientras permanecía sentado, su hermano mayor a su lado mantenía su cuerpo hacia abajo. Gilbert, compórtate.
Ya que su hermano le dijo con tono hosco, Gilbert dócilmente obedeció. Él era un niño obediente. Su hogar era Leidenschaftlich, y él era descendiente de los bien conocidos héroes de una nación militar meridional. Para los hombres Bougainville, era costumbre enlistarse en el ejército. No era la primera vez que su padre, que tenía una posición de alto rango en él, había llevado a su hermano y a él a eventos similares. Su hermano agarró su mano y la sostuvo fuertemente. Incluso si él no lo hubiera hecho, Gilbert no era él. Tipo de chico que repetía una acción después de ser regañado por ello. Si deshonras el nombre Bougainville, seré castigado por descuidar mi deber de supervisarte. Que su hermano recibiera un sermón de parte de su padre junto con un puño para reprenderlo, era algo que a menudo se observaba en su rutina diaria, solo se esperaba que él mostrara una respuesta bien armonizada para no estropear el humor de su padre. Gilbert lo entendía. En la casa Bougainville, donde vivían Gilbert y su hermano mayor, cada persona tenía que conducirse con sumo cuidado, de lo contrario, se sentía como si las paredes de la casa, de las que salían agujas, clavos, espadas y espinas de rosa, perforaran sus cuerpos y extrajeran su sangre. En vez de ser un lugar cómodo, era como si los juzgara constantemente. Ese era su hogar. Tan aburrido, dijo su hermano, haciendo una rabieta. Sus ojos no estaban dirigidos a los soldados del ejército, sino a los de la marina. Este tipo de cosas, parece aburrido, ¿verdad, Gil? Aunque le solicitó a Gilbert que coincidiera, no encontraba una respuesta. Él no podía estar de acuerdo. ¿Por qué dices eso? Él creía que sentimientos como el aburrimiento debían descartarse en esa situación. Independientemente de lo tedioso que pudiera ser, tenían que soportarlo. Por eso había dejado de actuar como un niño inquieto que era fácilmente influenciado por otros. Se suponía que su hermano también era consciente de eso, así que ¿por qué llegó tan lejos como para buscar concordancia? Como Gilbert aún era un niño, respondió de manera infantil. No puedes decir cosas como esa. Está bien. Está bien que tú y yo hablemos de esto en voz baja. Como si dejara que incluso mis pensamientos sean controlados. Sabes, Gil, esto definitivamente es algo que han hecho papá y él. Padre de papá, e incluso el padre del papá de papá. Es lo peor, ¿verdad? ¿Por qué es malo? Preguntó Gilbert. No es como si ellos no tuvieran voluntad propia. Escucha, la razón por la que papá nos trajo aquí hoy es para decir, van a ser como yo. ¿Por qué es malo? Preguntó Gilbert. Es para hacernos entender que no podemos elegir nada más que esto. ¿Por qué es malo? Preguntó Gilbert. Como no comprendía los sentimientos de su hermano, no importa que, este último parecía frustrado y molesto, cerrando ligeramente el puño y golpeando fuertemente el hombro de Gilbert con la mano que había estado sujetando la suya. Quiero ser un marino. No cualquier marino. Un capitán. Dirigir a mis camaradas y aventurarme por todo el mundo. También quiero mi propio barco. Gil, aprendes bien así que también puedes convertirte en un viajero. Pero, nosotros nunca podremos convertirnos en lo que queremos. No es obvio, dijo Gilbert. Ya que somos de la familia Bougainville. La casa estaba perfectamente compuesta por una jerarquía piramidal donde el padre estaba en la parte superior, debajo de él estaban la madre, el tío y la tía, y debajo de ellos estaba el hermano mayor, Gilbert, y sus hermanas. En la casa en la que Gilbert H. había nacido, era natural que la gente menor bajara la cabeza a sus mayores, y oponerse a ellos no era tolerado. Gilbert y su hermano eran pequeños engranajes destinados a dar continuidad a la familia Bougainville al proteger su honor heroico. ¿Podían los engranajes proclamar lo que deseaban hacer? No, no podían. Te han lavado el cerebro por completo, Con una voz que insinuaba compasión, su hermano susurró con desdén. Me pregunto qué es un lavado de cerebro. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, los aviones de combate volaban. Para observar a los pájaros de hierro reunirse y dibujar arcos en el cielo, Gilbert miró hacia los cielos. Los aviones se cruzaron con el sol y desaparecieron por un momento. Fue increíblemente deslumbrante. Sin embargo, le dolían los ojos como si estuvieran ardiendo, lo que le hizo cerrar los párpados lentamente. Tal vez debido a la estimulación de la luz solar, se habían formado lágrimas. Ojos esmeraldas se abrieron. Pertenecían a un joven sabio. Los orbs que tenían una severidad tomada. No solo de su padre, sino también de su propia personalidad, así como de su bondad y soledad, miraban fijamente a una muñeca. Más bien, una niña que parecía una muñeca. En las esquinas de su campo de visión estaba la figura de su hermano mayor, que había crecido igual que el propio Gilbert. La habitación estaba llena de refinadas decoraciones. Eran arreglos caros.
Sin embargo, el hecho de que la buena calidad de los adornos era el criterio para decidir quién podía permitirse quedarse en ese lugar era ridículo. Todo era un desastre. La habitación se había convertido en la escena del asesinato de 5 hombres a la vez. La niña, manchada de sangre, era la culpable. Incluso con su ropa y su aroma cubiertos de sangre, su belleza permanecía intacta. Ella era la asesisodio más hermosa del mundo. Oye, la llevarás contigo, ¿verdad, Gilbert? Poniendo una sonrisa amistosa, su hermano mayor empujó la espalda de la chica. Dio un paso hacia Gilbert. Automáticamente, Gilbert dio un paso atrás. Su cuerpo se movió. Inconscientemente en rechazo y miedo. Ella era espeluznante. No me mires. Su hermano insistió implacablemente en que la chica que tenía enfrente era una herramienta y la entregó por la fuerza. De hecho, ella era tratada y actuó como una herramienta. Sin embargo, su respiración todavía era pesada. Mientras le limpiaba la mano con su gemelo, pegajosa con sangre y grasa, ella lo miraba fijamente como preguntándole cuál sería la siguiente orden. ¿Por qué me miras? Comprendió las expresiones inhumanas de su hermano mayor hasta cierto punto. La jerarquía piramidal existía no solo en su hogar sino también en la sociedad. Para que los niños, que estaban en el fondo de la misma, asciendan a su cima, se requería esfuerzo y no simplemente el poder de cada uno. Para vivir. Para tener éxito en la vida, era necesario hacer uso de una gran variedad de cosas. No era algo digno de alabanza, sin embargo, era algo que Gilbert deseaba. Sin lugar a dudas, si aprendiera a usarla correctamente, ella podría convertirse en el mejor escudo y espada. ¿Por qué estás mirándome? La muñeca asesina automatizada también deseaba a Gilbert. Al final, todo había ido como su hermano había planeado, y el joven Gilbert, que todavía tenía rasgos que podrían considerarse como los de un joven, estaba parado en medio de una calle del centro de la ciudad. Sus 2 orbs de un tono misterioso miraban a unos que estaban en sus brazos. La muñeca, envuelta en su chaqueta, olía a nada remotamente dulce, en cambio estaba envuelta en el olor de la sangre en la que acababa de bañarse. Si ella tuviera rasgos de monstruo, él habría esperado eso, pero su apariencia era similar a esa de un duendecillo de algún cuento de hadas. Tengo miedo de ti. La chica no reaccionó ante las sinceras palabras que se filtraron de sus labios. Sus ojos azules simplemente lo observaron. Tengo miedo de utilizarte. Gilbert continuó mientras la abrazaba con fuerza. Eres aterradora. En este momento, de hecho, es posible que en realidad se suponga que debo matarte. Murmurando dolorosamente, nunca dejó ir a la niña. Tampoco intentó soltarla y dejarla en el camino. Dispararle en la cabeza con la pistola en su bolsillo o apretarle el esbelto cuello con las manos. Pero quiero que vivas. Él la abrazó a pesar de sus temores. Sus palabras eran francas. Quiero que vivas. Era una verdad que brillaba débilmente en medio de un mundo cruel. El problema era si serían capaces de soportar su dura realidad. ¿Podría él hacerlo? Lleno de dudas, Gilbert cerró los ojos. Rezó por el pensamiento idealista de que sería maravilloso si todo se resolviera una vez que los abriera de nuevo. Ojos esmeraldas se abrieron. Se desarrollaba ante ellos una situación mucho peor que cuando él había estado rezando. La niña procedió a asesinar a hombres que ya eran incapaces de moverse golpeándoles la cabeza con una porra. Ella los golpeaba. Sangre bouleva. Gritos se escuchaban. Ella los golpeaba. Él, que lo había ordenado, era el propio Gilbert. Algo más que la vida se estaba perdiendo en ese espacio. La violencia estaba dando nacimiento a algo. En lugar de razonamiento, conciencia y otros valores a los que alguien les había dado nombres. Era suspicaz. Esto no es por justicia. Por el bien de ella, el mío y el del país, para eso estaba destinado. Esto. Un poco de placer nació dentro de Gilbert en medio de la culpa suficiente para quererlo hacer vomitar. Junto con una ansia de conquista de tener en sus manos un poder abrumador, el cual era una niña que no escuchaba las órdenes de nadie más que de él, y un sentido de superioridad como si hubiera conquistado el mundo. Con la justificación de acompañarla a una habitación vacía que le habían dado a ella, se excusó temporalmente y escapó del círculo de oficiales superiores que venían a hacer preguntas sobre la niña. Al pisar el charco de sangre de las personas que había matado, se dirigió hacia ella. Era como si ella hiciera salir sangre de cualquier cosa que tocara. La sangre de sus víctimas. Nunca la suya. Sin embargo, su imagen actual parecía ser una copia de una que Gilbert probablemente volvería a ver algún día, de ella completamente cubierta de ese sangre. Eso era lo que él estaba intentando hacer. Los sentimientos que habían surgido bruscamente dentro de él habían desaparecido,
como una vela, que se había extinguido. Su respiración era pesada una vez más. No se puede evitar. No hay forma de evitarlo. Gilbert se dijo a sí mismo. De hecho, fue una decisión que no pudo ser evitada. No había nada que se pudiera hacer, ya que se esperaba de él que deseara mantener a su alcance el arma aterradora que había adquirido, que poseía conciencia. Temía que ella dañara a los demás. En tales circunstancias, era mejor usarla mientras la mantenía a su alcance, y la herramienta también lo deseaba. No se puede evitar, para que nosotros podamos estar juntos. Para que ella se mantenga viva. Aún así, el interior de sus ojos dolía exactamente como la vez que había mirado directamente al sol. Gilbert llevó a la niña a un pasillo desierto. Ella era una herramienta. No su hija o hermana pequeña. Ella era alguien que pronto se convertiría en su subordinado. Sería problemático si otras personas percibieran su relación peculiar. A menos que mantengan la distancia, no podrían vivir uno al lado de él y otro. Pero él la hizo caminar, caminar y caminar. Una vez que nadie más estuvo a la vista, se dio vuelta y estiró su mano hacia ella. Ven. No pudo contenerse. El hecho de que su uniforme estuviera manchado de sangre no pasó por su cabeza. Tenía que abrazarla en ese mismo momento, moviéndose automáticamente para hacerlo. Cuando se conocieron y cuando la llevó con él, también terminó haciéndolo. La niña tuvo la misma reacción. Tembló agitadamente, pero a diferencia de las otras veces, sus diminutos dedos se aferraron a su uniforme, firmemente, como para decir que no lo soltaría. Ella era un ser vivo con temperatura y peso. Cuando sus hermanas eran bebés, solía cargarlas y calmarlas a menudo. La sensación de esos días se superpuso. Era suave, como si pudiera romperse. Hasta el punto de hacer creer a Gilbert que tenía que protegerlas sin importar nada. Ella se ajustó en sus brazos más perfectamente de lo que había pensado al principio. Su rostro, distorsionado por una tristeza extrema, se reflejaba en los ojos azules de la niña. Con gravedad, Gilbert susurró. ¿De verdad quieres un maestro como este? No podía enfrentar directamente el brillo excesivamente inocente de los ojos de la niña, y cerró los suyos como si huyera. Ojos esmeraldas se abrieron. No puedo comprender lo que dices. A pesar de que todavía estaba en una edad en la que sería felicitado por su juventud, sus precoces orbs mostraron exasperación mientras miraba fijamente el equipo de telecomunicaciones. Estaba lloviendo afuera. El sonido de las gotas que caían sobre el edificio interfería con la conversación. En todas partes era demasiado ruidoso. Gilbert, al mando de la Fuerza Especial de Ataque del Ejército de Leidenschaftlich, tenía el deber de viajar por todo el país para terminar los diversos conflictos que ocurrían en él. Además, tenía el papel de criar a la que se convertiría en la fuerza de la unidad de incursión en la próxima batalla final. Además de eso, de repente había recibido un trabajo más. Acerca de la ubicación, se ha conseguido un conductor para llevarla allí. Prepárala y ordénale matar. Eso será suficiente. Eliminar a todos los que viven en ese edificio. Ella no debe preocuparse por nada más y debe regresar tan pronto como haya terminado. Habiendo recibido un inesperado mensaje de un oficial superior durante su estadía en la base de las divisiones del ejército, se opuso al contenido de la operación. Pero, aunque había esperado su turno para hablar, cerró la boca después de alzar la voz. Si esto pretende poner a los elementos preocupantes bajo control, toda mi tropa debería participar. ¿Por qué está imponiendo esta misión solo a Bay Elite? No es algo que un solo soldado pueda hacer. No pudo contener la desaprobación que se insinuaba en su tono. Es porque entre menos gente sepa de esto mejor. El objetivo es un traficante de armas nacional, que firmó un contrato de exportación para una organización antigubernamental. Esto ha sido informado por un espía que se infiltró en ella. No podemos dejar que el asunto se resuelva solo. Después de todo, son muy conscientes de nuestros defectos. El momento es oportuno. Debemos resolver esto. Es lamentable llamarlo un derrocamiento, pero ciertamente hay muchas personas que lo tomarán de esa manera. Si terminamos exponiendo al mundo incluso los dudosos ideales que adoptamos, esto será de importancia. Si ese es el caso, entonces hay más razones para reunir personal capaz de llevar a cabo la misión. Lo cual es tu muñeca. Un arma asesina que solo desea tus órdenes sin cuestionarlas. No hay nadie más capaz que ella, ¿verdad? No he olvidado ese espectáculo que nos presentaste. ¿A cuántos asesinó ella en ese entonces? ¿Qué edad tenía? Con tu guía, la precisión de sus asesinatos debería haber mejorado aún más. No te dejaré decir que no puede hacerlo. Por el contrario, si tuvieras que elegir entre que lo haga o no,
¿Cuál sería? Eso es. ¿Podría el símbolo más prominente de la defensa nacional, que es de los Bougainvilles, ser falso? Incapaz de hablar correctamente, Gilbert se agarró la ropa en el área cercana a sus pulmones. Durante los pocos segundos de silencio, una imagen apareció en su mente, de sí mismo al mando de Bahía Elite para completar la tarea antes mencionada. Ella seguramente respondería con un obsequioso sí. No habría dudas. Ella no era alguien que vacilaba. Si fuera algo que Gilbert ordenó, sí. Fuera por el señor que la cuidaba, ella haría cualquier cosa. Y lo que angustió más a Gilbert era que Bahía Elite probablemente ejecutaría su papel sin dificultades. Luego se imaginó el futuro que había predicho en su cabeza. Dentro de él, podía verse incapaz de dormir. En el cuartel, simplemente esperando su regreso. Ella puede hacerlo. Su voz finalmente salió. Ella puede hacerlo, pero Bahía Elite necesita instrucciones específicas en el lugar. Si ha sido testigo de la matanza de aquel entonces, lo entiende. ¿Verdad? Ella no puede funcionar como un arma a menos que yo dé las instrucciones. Permítame acompañarla. Finalmente habían salido las palabras, pero no lo que había querido decir. Bahía Elite, ¿estás lista? Vestido con su uniforme militar negro violáceo, Gilbert miró a la chica con sus ojos verde esmeralda. Parecían intensos en el oscuro interior del vehículo. Además de los suyos, el único otro par de orbs que relucía brillantemente era el de la chica. Para expandir su campo de visión, su cabello dorado, que complementaba a sus hermosos ojos de un color más claro que el azul del mar y más profundo que el azul del cielo, estaba atado dentro de un sombrero militar idéntico al que usaba Gilbert. Sí. Su respuesta cortante era desapasionada pero llena de confianza. La chica que no podía hablar ya no estaba allí. Gilbert le entregó un cuchillo y una pistola a la soldado de una rara belleza. Vamos allí con el pretexto de solo hablar, pero esa no es nuestra intención. Lo que estamos a punto de hacer, servirá como ejemplo para todos los traficantes de armas involucrados con Leidenschaftlich. Estoy al tanto. El interior no es lo suficientemente espacioso para peleas grandes. Quiero que te adaptes a las condiciones de este campo de batalla lo más rápido posible. No puedes usar a brujería. Pero entraré. También. Te protegeré. Piensa solo en derrotar a los enemigos. Sí, mayor. Mientras asentía, no importaba cómo la mirara, no daba la menor impresión de que estaba a punto de matar gente. Sus hombros delgados y su delicado físico indicaban que estaba en la mitad de la adolescencia o tal vez ni siquiera eso. Gilbert la miró con desaliento y dejó el automóvil. Era de un tono completamente negro afuera. Un cielo nocturno sin estrellas creaba una atmósfera serena. No tomará más de 30 minutos. Espera aquí. Después de informar al conductor, los dos entraron en la propiedad que se interponía entre dos callejones. Frente al lugar que no parecía tener ninguna irregularidad, había un hombre de cara dura. Protegiendo las puertas, sosteniendo un rifle claramente para mostrarlo. Había varias casas cerca, pero ninguna de ellas tenía luces encendidas. Parecía ser un área residencial. Abandonada en la parte posterior de un distrito de viviendas en lo profundo de una ciudad suburbana. Había una razón por la que ya nadie vivía en ella, ninguna familia normal desearía estar en un vecindario que apestaba a sangre y violencia. Soy afiliado del ejército de Leidenschaftlich, mayor Gilbert Bougainville. He venido a ver al traficante de armas. Sé que él está aquí. Dile que tengo algo que discutir. El portero evidentemente mostró una cara de disgusto ante los repentinos visitantes. Ah. ¿Qué pasa con ustedes? No estén jodiendo. ¿Con quién creen que están hablando? Ante la actitud impropia de menospreciarlos, Gilbert permaneció inexpresivo mientras murmuraba. También deberías cuidar tu lenguaje. Con una acción rápida, sostuvo el rifle del portero con una mano, al tiempo que hundía un puño en su estómago. Luego apuntó con el rifle a la parte superior de la cabeza del gimiente portero, golpeándolo con él. No terminó allí, en el instante en que este último cayó de rodillas, Gilbert le propinó una patada en un lado de la cara con sus zapatos militares. Una gran cantidad de sangre y un diente coronado se salieron de la boca del portero. Gilbert lo miró con frialdad mientras este gritaba en agonía con aullidos y gruñidos. Su crueldad se había incrementado al golpear el perfil del hombre. Desaparece. Usaré el arma la próxima vez. La orden era que mataran a todos los que estaban en el edificio. Aún no estaban dentro de este. Él había dejado que viviera debido a misericordia. Sin embargo, unos segundos después de que el hombre huyó, la chica le disparó con precisión en la cabeza con su arma mientras huía. La mano del hombre que recibió el disparo tenía un revólver oculto. Bahía Elite. Mayor, él le apuntaba con un arma.
Unos minutos después de que los dos entraron al edificio, disparos y gritos profanos resonaban como piezas de música. Sonidos de carne reventada y vidrios rotos, gritos de agonía mortal. Sonaban en una armonía cronometrada y continuaron en repetidas de casi ones, hasta que por fin, la brutal persecución llegó a su fin con un grito particularmente espeluznante. El edificio, que era la única fuente de luz en él área, finalmente perdió su brillo y su interior se volvió completamente silencioso. El mundo finalmente había recuperado su verdadera forma. Era un tiempo de silencio donde los seres vivos caían en un sueño profundo. ¡Qué aburrido! Cargando su pistola, que se había quedado sin balas, Gilbert suspiró y se sentó en un sofá. Las piernas de los cuerpos tirados en el piso estaban en el camino, pero él los ignoró ya que no había nada más que pudiera hacer. Era Violet a la que los oficiales superiores habían nominado para hacerse cargo del traficante de armas. Se suponía que ella debería haber venido sola a este lugar. Ella ya se encarga de soldados enemigos, pero ahora tiene que hacer incluso este tipo de trabajo sucio. Los altos cargos la tratan como una herramienta de asesinato. Si la eliminación de elementos problemáticos fuera por el bien de su país, podría hacerlo sin pensamientos oscuros. Si hubiera estado solo, no habría pensado esas cosas. Mayor, pasa algo. La misión ha sido cumplida. No hay sobrevivientes. Incluso en esa situación, la chica en cuestión revisó los cadáveres con una cara tranquila. Gilbert sabía mejor que nadie que no había necesidad de acompañarla. No. Mientras dejaba que su mirada divagara por el piso, los pies de un hombre que había matado aparecieron a la vista. Perturbado, desvió la mirada. Estoy bien. Estás cansada, ¿verdad? Toma asiento también. Mientras señalaba hacia el sofá, ella vaciló ligeramente, pero obedientemente se sentó. Era una escena extraña, un hombre y una niña descansando tranquilamente en una habitación llena de cadáveres. La luz de la luna maravillosamente llamativa se derramó desde la ventana e iluminó a los dos delincuentes. Violet observó a su superior, más bien, a alguien a quien ella consideraba mucho más que su superior. Mientras él se negaba a mirarla. ¿Qué pensaba la dueña de esos ojos azules? Era como si ella no viera nada más que él, ese era el tipo de mirada con la que ella lo veía. Está bien no irse de inmediato. Solo un minuto más y nos vamos. Una vez que estemos fuera de aquí, regresaremos al cuartel y a nuestra rutina. Vamos a exterminar a las unidades enemigas como nos dicen los superiores, viajar de nuevo y exterminar. Sí. Hay muy poco tiempo extra para pasar, solo contigo. Sí. A pesar de que hemos estado juntos desde que eras pequeña. Últimamente, es solo en momentos como estos que... Sí. Sintió como si su garganta se obstruyera con dolor. Era el producto de sentimientos que no coincidían con su perfil genial. Todos eran traídos por la chica sentada a su lado. Eso era porque el que crió y estuvo a cargo de esta mujer soldado de sangre fría era el propio Gilbert. Él, que la usó directamente como herramienta de asesinato, no estaba en condiciones de reprender a los demás. Violet, lo siento, pero podrías abrir la ventana. El olor a sangre es terrible. Después de los sonidos de sus pasos sobre los charcos de sangre en el suelo, se abrió la ventana. Aunque era una noche oscura y sin estrellas, la luna había salido. Expuesta a la luz de la luna, la figura de Violet se reflejaba vagamente en los ojos de Gilbert. Sus hermosos rasgos faciales ya estaban completamente desarrollados, a pesar de que todavía era tan juvenil. Las gotas de sangre salpicaban sus blancas mejillas, manchando su apariencia pura. Mayor, tal vez incómoda de ser observada tan intensamente, Violet inclinó su cuello hacia Gilbert. Violet, te has vuelto más alta otra vez. Su voz salió ronca. Se cubrió la cabeza con los brazos cruzados sobre las rodillas. Cuando miraba su figura cada vez más hermosa, un dolor indescriptible hervía en su pecho. Es así. Si el mayor lo dice, podría ser cierto. ¿Tienes alguna herida? No fue fácil para él hablar sin tartamudear. No. Mayor, está bien. Me desprecias. Mientras hablaba como si escupiera sangre, la chica parpadeó sorprendida. Ella debe haber estado realmente conmocionada. Después de un momento de silencio, ella respondió en voz baja, como si susurrara. No entiendo la pregunta. Para Gilbert, esa había sido una respuesta predecible. Una sonrisa seca naturalmente vino a él. ¿He fallado en algo? No, no es eso. No hay nada por lo que tengas la culpa. Si hay algo que esté haciendo mal, por favor dígame. Yo lo arreglaré. Su silueta al adoptar la postura de una herramienta sin importar qué, era difícil de soportar para Gilbert. Sin embargo, no tengo derecho a pensar que esto es triste o que ella da lástima. Era difícil, pero no tenía medios para escapar de este sufrimiento.
Violet, no hay nada de lo que tengas culpa. Es la verdad. Si hay algo que criticar, es el hecho de que por mi bien estás a mi lado, matando gente sin vacilación. Y el culpable de todo esto soy yo. Desde el principio Violet no poseía el sentido de bueno y malo. Ella no sabía lo que podría considerarse justo o injusto. Ella simplemente perseguía al adulto que le daba órdenes. ¿Por qué? Soy el arma del mayor. Es obvio que me use. Debido a que las palabras de Violet no contenían mentiras, cada nota de esas palabras atravesaba todo el cuerpo de Gilbert. Ella era simplemente una herramienta para la masacre, carente de emociones. De todos modos, yo soy el único a quien culpar. No quiero que hagas esto. Aún así, te obligo a hacerlo. Independientemente de lo hermosa que era, independientemente de lo mucho que el hombre a su lado la atesoraba. Para mí, no eres una herramienta. Ella era una muñeca sin sentimientos. No una herramienta. Que solo deseaba órdenes. Gilbert quería gritar. Probablemente lo había querido desde que era un niño, si se lo hubieran permitido. Si le hubieran permitido la libertad, sin tener que preocuparse por comportarse bien, la verdad es que él siempre, 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 siempre quiso gritar, como si pudiera conformarme con algo como esto. Como si pudiera conformarme con algo como esto, como si pudiera conformarme con algo como esto. Como si pudiera conformarme con algo como esto, como si pudiera conformarme con algo como esto. ¿Cuándo brotó este sentimiento dentro de él? ¿Por qué en este momento? No tenía idea de cuál había sido el catalizador. ¿Por qué ella? Si alguna vez le preguntaran qué le gustaba de ella, no sería capaz de expresarlo correctamente con palabras. Alguien más estaría bien. Mayor. Antes de darse cuenta, estaba feliz cada vez que ella lo llamaba. Aún así, mis ojos te persiguen y te buscan. Él creía que tenía que protegerla mientras ella lo seguía desde atrás. Mis labios. Su pecho latía con devoción inmutable. Siento que van a dejar escapar, te amo. Después de reconocer que la amaba, dejó de intentar arrastrarla a la guerra. ¿Para quién y con qué propósito es esta devoción? Suponiendo que la suya sea por mi bien, sus labios automáticamente dirán palabras que me parezcan agradables. Como ella busca servilismo y órdenes. Tener la aprobación del Señor al que se sometió es su motivación. Entonces, tú. ¿Qué hay de mi propia vida? Tú. Por el bien. Tú. ¿De quién es mi amor? Violet. Por el bien de quién, estoy viviendo ahora. ¿Qué es el amor? Violet, el amor es. En ese momento, él entendió todo. Ah. Gilbert no estaba interesado en esa frase. Fue el destino. Después de todo, negaba todos los esfuerzos que había hecho hasta el momento. No podía conformarse con el hecho de que las experiencias acumuladas desde sus años más tiernos, cuando era un niño con el objetivo de ascender a la punta de la pirámide, habían sido por el destino. Todo debería haber sido el resultado de un gran esfuerzo. Sin embargo, al llegar a las puertas de la muerte, Gilbert lo entendió. Fue el destino. La razón por la que había nacido en la familia Bougainville. Fue el destino. La razón por la cual su hermano lo había abandonado y cortado los lazos con su familia. Fue el destino. La razón por la cual dicho hermano la había encontrado y traído a casa con él. Fue el destino. La razón por la cual Gilbert terminó amándola. Fue el destino. Violet. Enseñarle, lo que es el amor, a esta chica que no lo sabe. Ese es el propósito de mi vida. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Las cosas de las que habla el mayor. Si así es como es, ¿por qué razón he estado luchando? ¿Por qué me da órdenes? Yo soy, una herramienta. Nada más. Su herramienta. No entiendo el amor, solo, quiero sálvalo. Mayor. Por favor no me deje sola. Mayor. Por favor no me deje sola. Por favor, deme una orden. Incluso si me cuesta la vida, por favor pídame que lo salve. Te amo, Violet. Debería haberte dicho esto, usando palabras adecuadas. Los muchos gestos que mostrabas, la forma en que tus ojos azules se ampliaban cada vez que descubrías algo nuevo. Disfruté viéndote así. Flores, arco iris, pájaros, insectos, naive, hojas caídas y ciudades llenas de linternas. Temblorosos. Quería mostrártelos todos a una luz más hermosa. Quería darte un momento para apreciarlos libremente, no con los míos, sino con tus propios pensamientos. No sé, cómo hubieras podido vivir sin mí allí. Pero, si yo no hubiera estado cerca, no hubieras podido ver el mundo de una manera ligeramente más hermosa, de la misma manera que lo vi a través de ti. Desde que llegaste a mí lado, mi vida, fue casi destruida,
Pero, he encontrado un significado para la vida que no sea apuntar a la cima de esa pirámide. Violet. Tú te has convertido en mi todo. Todo. No relacionado con los Bougainville. Solo, todo para el hombre llamado Gilbert. Al principio, te tenía miedo. Sin embargo, al mismo tiempo, creí que quería protegerte. Aunque pecaste sin darte cuenta, aún deseaba que vivieras. Después de que decidí hacer uso de ti, un criminal, también me convertí en un criminal. Tus fechorías fueron mis fechorías. Me encantó ese pecar mutuo. Así es. Debería haberte dicho esto. Es algo muy raro. Tengo muy piousias cosas que me gustan. De hecho, hay una cantidad mucho mayor de cosas que detesto. Simplemente no lo digo, pero no soy aficionado a este mundo ni a este estilo de vida. Sí, protejo mi país, pero en verdad, no me gusta este mundo. Las cosas que me gustan son, mi mejor amigo, mi familia inevitablemente retorcida, y tú. Violet, solo tú. Mi vida consistió en eso. Querer protegerte, y tratar de mantenerte con vida, fueron las primeras cosas en mí. Vida que quise hacer sin importar que, por mi propia voluntad. Con resignación, hago este deseo. Violet. Quiero, protegerte, más, más y más. Un ojo esmeralda se abrió. Era un mundo de oscuridad. Los ruidos de los insectos podían escucharse desde lejos. ¿Era ese el mundo real o no? Cuando percibió el olor a medicina, inmediatamente supo que estaba en un hospital. Gilbert confirmó su situación. Estaba acostado en una cama. Su memoria regresó gradualmente. Suponía que había muerto en el campo de batalla. Sin embargo, tal vez porque había estado rezando tan miserablemente, aunque Dios nunca había concedido ninguno de sus deseos hasta ahora, lo había dejado vivir. Solo uno de sus ojos esmeralda se había abierto. Independientemente de lo duro que lo intentó, el ojo del lado que estaba envuelto en vendas no se movió. Quería mover sus brazos para tocarlo, para comprobar lo que le había sucedido. Sin embargo, nuevamente, solo una de las extremidades se movió. Se preguntó quién lo habría hecho. Ahora tenía un brazo mecánico. Gilbert giró su rostro hacia un lado. Se encontró con los ojos de alguien en la oscuridad. Era un hombre. Pelirrojo. Eres, bastante resistente. El único hombre en la vida de Gilbert a quien llamaba mejor amigo estaba allí, parecía exhausto. ¿Qué le había pasado a su uniforme? Estaba vestido con una camisa y pantalones. Lo mismo, para ti. Mientras él respondía roncamente, su amigo se rió. Él rió, pero se transformó en sollozos inmediatamente después. Gilbert pensó que era una lástima que no pudiera ver correctamente el rostro lloroso de su amigo con solo un lado de su visión. ¿Qué pasa con Violet? Su amigo definitivamente sabía de antemano que le haría una pregunta así. Cambió la silla en la que estaba sentado y le mostró la cama junto a él. La chica que amaba a Gilbert yacía allí. Sí, ella está muerta, entonces por favor mátame también. Con los ojos cerrados, parecía una escultura, por lo que era imposible discernir si estaba viva o no. Su amigo le dijo amablemente que había sobrevivido, pero su brazo ya no era utilizable. Solo, uno, de ellos. No, ambos. Ambos lados, ahora tienen brazos artificiales. Gilbert intentó por todos los medios ponerse de pie. Mientras su amigo se apresuraba a advertirle que no lo hiciera, Gilbert tomó prestada su mano, caminando la distancia insignificante a la cama de la chica. Con piernas temblorosas. Cuando quitó las finas mantas, sus suaves brazos de porcelana ya no existían. En su lugar había prótesis especializadas en combate, aunque no se podía decir si volvería a pelear. ¿Quién los había puesto en ella? Gilbert tocó la prótesis de Violet con su mano de carne. Estaba fría. Lo que se suponía que estaba allí se había ido. Más que su propia condición, tenía que soportar eso. Mayor. ¿Qué debería hacer con esto, ahora que lo tengo? Los brazos con los que ella le había mostrado el broche de esmeralda habían desaparecido. Mayor. Las manos que habían agarrado el gemelo de Gilbert para no separarse de él habían desaparecido. Nunca regresarían. Quiero escuchar las órdenes del mayor. Sí, tengo las órdenes del mayor, puedo ir a cualquier parte. Lo que había perdido nunca volvería a ella. La visión de Gilbert se desdibujó con lágrimas al punto en que ya no podía ver a su amada niña. Hodgins, tengo un favor que pedirte. Derramando una sola lágrima, un ojo esmeralda se cerró. Los campos de batalla eran como mariposas. Se balanceaban y se balanceaban, las vidas vagando. Infinitamente sin destino. Voy a acabar con su artillería de vanguardia. Las batallas eran como negocios. Llenos de mentiras y verdades, negociación, engaños.
Las cosas progresaban con beneficios y pérdidas. Te cubriré. Pero Violet, esta pelea no es solo tuya. No lo olvides. Cuanto mayor era la proporción, menores eran las probabilidades de que los que habían comenzado dichas batallas estuvieran en ellas. Arrojaban a sus soldados a las llamas ardientes como piezas de ajedrez en un tablero. Lo sé. Sin embargo, conmigo es suficiente para lograrlo. Llegué a la conclusión de que involucrar a otros es innecesario. Aunque los soldados eran agrupados, esto era, de hecho, una reunión de individuos distintos. La guerra no es algo personal tuyo. La victoria se alcanza mediante la cooperación de todos los soldados. Con tantos de ellos, seguramente había quienes estaban destinados a estar muy cerca uno del otro en esa gran cantidad de personas. Entiendo. Como soldado, le concederé la victoria, mayor. Y lo protegeré, para eso existo. Incluso si el color de la piel de todos era igual al principio, las palabras que salían de sus labios o todo lo que tenían era reprobable. Si fueran desmembrados, no habría diferencia en la composición de su sangre, carne o huesos. Sin embargo, incluso los cuerpos de los jóvenes de los países nevados y los chicos de las naciones del sur se estaban hundiendo en la tierra de la que no era la patria de ninguno de ellos. Estoy bien. Dale prioridad a tu seguridad. El intercambio entre la vida a la muerte ocurría de esta manera, debido a la existencia de una causa mayor. Mayor, soy su herramienta. Su arma. Las armas existen para proteger a quien las maneja. Por favor, no me diga eso. La palabra que siempre usa es suficiente para una orden. Por favor, dígalo. Mata. Si es así, ¿qué pasó mientras dicha causa se perdió? Orbs verde esmeralda se oscurecieron. En un campo de batalla de pastizales abrasadores y suciedad. El señor y su subordinada fijaron su mirada uno en el otro. La subordinada custodiada por el señor era una hermosa monstruosidad. Dicha monstruosidad se enorgullecía de ser la luchadora más fuerte, y era tan ignorante como inocente. Hasta el momento en que sus párpados se cerraran por la eternidad, no sabría la sensación de tener su cuerpo quemado. Había convicción pero no salvación para ella. Sus manos nunca se aferraron a nada, y lo más probable es que continúe viviendo de esa manera. Violet. Ella definitivamente estaba destinada a hacerlo. Mata. Capítulo 8. La chica soldado y su todo. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Navel. Si no lo estás escuchando, ahí estás perdiendo el tiempo. La duradera confrontación que involucró a las naciones aliadas de Oriente, Occidente, Norte y Sur del continente recibió el nombre de Guerra Continental. Conflictos por recursos entre el Norte y el Sur. Lucha religiosa entre Oriente y Occidente. Los intereses divergentes del Nordeste y el Suroeste, que se habían aliado, se entrelazaron y finalmente estallaron. El Noreste perdió, el Suroeste ganó. Originalmente, la desigualdad del comercio entre el Sur y el Norte era demasiado fuerte, lo que obligó al Norte a comenzar la guerra. Las voces críticas sobre la victoria fueron muchas, provenientes de países que no habían participado en la guerra. Lo que era esencial para la guerra era la compensación una vez que había terminado. Debido a la desaprobación de otros países, el lado sur solo había pedido la eliminación de las fábricas militares, principalmente la producción y el almacenamiento de armas y municiones, después de la compensación de guerra. Los países del norte tenían escasos recursos naturales, pero su industria de maquinaria era superior al sur. La confiscación de esa tecnología y la suspensión de sus fuerzas militares fue lo que sirvió como compensación. Como no se habían impuesto otras sanciones, parecía haber paz a primera vista, pero en realidad no era una exageración decir que se habían impuesto normas no escritas. El acuerdo de la guerra este-oeste fue de superficial reconciliación mutua. El oeste, victorioso, no prohibió la configuración de las creencias de Oriente y sugirió la coexistencia. Sin embargo, no fue un compromiso recíproco en el verdadero sentido, ya que condicionó al este a adaptarse a una cierta cantidad de impuestos para cada iglesia en el oeste. Además, al este le había sido prohibida la peregrinación a Intens, los terrenos sagrados más importantes de la religión este-oeste, que también habían sido el sitio de la batalla final decisiva. Había numerosos estados en todo el territorio del continente. El chichón llamado Guerra Continental no había sido sino uno de los conflictos causados por los países más grandes poniéndose límites entre ellos. No obstante, la paz fue llevada temporalmente a esas naciones. Junto con las reparaciones de la posguerra, los soldados heridos serían claramente incluidos en los asuntos por venir. Los soldados proporcionarían la defensa nacional una vez que la guerra terminara. El objetivo actual era dar tratamiento médico a los que habían resultado heridos en la guerra.
Leidenschaftlich, uno de los países ganadores, construyó su hospital militar en una colina no tan alta. El nombre de dicha colina era Ansene. Era una ubicación problemática, ya que el camino hacia ella, hecho cortando un bosque espeso, era angosto y requería precaución y habilidades de manejo cuando los carruajes y automóviles tenían que pasar uno al lado del otro. Originalmente, era una instalación recreativa del ejército, y se había transformado rápidamente en una médica para compensar la falta de hospitales. Esa fue una de las consecuencias de la guerra, en la que tantos soldados habían resultado heridos que el número de enfermerías se volvió insuficiente. Al ir por el camino, uno debe prestar atención al paso de animales pequeños, como ardillas y conejos. Después de 3 señales de cuidado con los animales pequeños, el hospital podía ser avistado. La propiedad conservaba un lujoso y amplio jardín. Era un lugar para juegos de pelota al aire libre, donde uno podía disfrutar de un tranquilo paseo por el bosque. Incluso las partes de ella que nadie usaba. Ahora probablemente verían la luz del sol. Debido al creciente apoyo de las familias de los soldados heridos, el hospital recientemente pudo adquirir carruajes compartidos que funcionan regularmente. Los niños traídos en ellos jugaban juntos aunque a menudo eran extraños entre sí. Entre aquellos que bajaron del carruaje había un hombre extraordinario. Llevaba un chaleco de cuadros sobre una camisa blanca y pantalones anchos hechos de una tela de color rojo burdeos, decorada con cordones de suede. Una tela ornamental de cuadros crujió en su cinturón. Era un hombre carismático, con su largo cabello carmesí atado detrás de la cabeza. Tal vez porque tenía muchos conocidos en el hospital, no solo entre las enfermeras, sino también entre los pacientes hospitalizados y sus familias. Gratamente le devolvió a todos los saludos dirigidos a él. Su forma de andar era inquebrantable. Subió las escaleras y caminó por los corredores. El paisaje de las ventanas era la mejor vista que la colina de Ansene podía ofrecer. Más allá de los bosques de montaña estaba Leiden, la capital portuaria. Una gaviota voló en la distancia, cada vez más lejana. La estación actual era principios del verano. A través de las ventanas abiertas, los vientos de la montaña traían el aroma de las flores recién abiertas. La habitación en la que el hombre entró después de un golpe era una enfermería utilizada por varias personas. Los soldados femeninos y masculinos aparentemente estaban divididos. Algunos pacientes de esa habitación estaban separados por cortinas y no se podían ver, pero todos eran mujeres. Señor Hodgins, ha despertado, honestamente, fue una molestia. El llamado Hodgins quedó estupefacto al ser informado en tono fatigado por una enfermera que acompañaba a una paciente. Imposible, en serio. Su voz hizo eco a través de la enfermería. Su falsete denotaba asombro, alegría y un poco de inquietud. Observó al interior de la habitación con mirada nerviosa. Por la que había preguntado yacía allí, mirándose las manos, en una cama hecha de tubos blancos y oxidados. Los ojos que observaban maravillosamente las extremidades artificiales como si hubieran sido unidas con fuerza a sus hombros. Eran de un color azul claro. Su cabello crecía irregularmente, pero era tan fluido y dorado como un mar de espigas de arroz. Era una chica tan hermosa que podía dejar sin aliento con solo echar un vistazo. Cuando notó a Hodgins, que estaba buscando palabras mientras caminaba hacia su lado, abrió la boca. Ella primero. El mayor, ¿dónde está, el mayor Gilbert? Sus labios tenían grietas por estar demasiado secos, sangre manando en ellos. Pequeña Violet, te parecías bastante a la bella durmiente. La chica era una soldado herida, igual que los otros pacientes. Ella era la fuerza impulsora del ejército de Leidenschaftlich, actuando desde las sombras sin registro alguno, el arma que solo un cierto hombre podía usar. Violet. ¿Me reconoces? Soy Hodgins. Yo comandé las unidades de Leidenschaftlich en Intense. Durante la noche de la última batalla, nos saludamos, ¿recuerdas? No despertabas, así que estaba preocupado. Sin embargo, para Hodgins, el hecho de que ella era el soldado que su mejor amigo había criado era más significativo. Mientras los otros pacientes comenzaban a hablar entre ellos en susurros, cerró las cortinas de separación y se sentó en una silla cercana. Violet miró dentro del espacio entre las cortinas. Probablemente esperaba que alguien entrara desde allí. ¿Qué hay del mayor? Él no está aquí. Ya que está ocupado por la victoria de la posguerra. No es una situación en la que él tenga oportunidad de venir. Entonces, él está vivo, ¿verdad? Es verdad. ¿Qué hay de sus heridas? ¿Cómo están? Sorprendido por su frenética agresividad, Hodgins se detuvo a la espera de una respuesta. En términos de lesiones, él estaba en un mejor estado que tú. Deberías preocuparte más por ti misma.
Lo que me pase a mí, no es impe. Por un momento, Violet se asomó a los ojos de Hodgins. Como si sospechara algo. ¿Es verdad esta información? Su mirada era de hielo. Precisamente. Porque era tan hermosa, su aspecto siniestro aumentaba. Sin embargo, Hodgins volvió a mirarla a los ojos azules sin vacilar. En contraste, él puso una sonrisa alegre. No te preocupes, pequeña Violet. He venido a visitarte porque él me pidió que lo hiciera. Con un tono suave, creó una atmósfera lo más cálida posible. Esa era la especialidad de Hodgins. Desde exaltar a sus superiores hasta llegar a los dormitorios de las damas, el proceso era diferente, pero la técnica era la misma. El mayor, lo hizo. En primer lugar, tenía que hacer que su interlocutor pensara en él como un aliado. Sí. Hemos sido mejores amigos desde que volvimos cuando estudiamos en la Academia Militar. Siempre nos ayudamos entre nosotros cada vez que sucede algo. Es posible que estemos más familiarizados el uno con el otro que con nuestros propios padres. Es por eso que también me has sido encargada. Gilbert está preocupado por ti. Soy la prueba de eso. Aunque es posible que te hayas olvidado de mí. No. Mayor Hodgins. Lo recuerdo. Esa fue la segunda vez que nos encontramos. ¿Recuerdas la primera? Tú, no dijiste eso la noche de la última batalla. Hodgins había dicho durante su segundo encuentro, bueno, este no es tu primer encuentro conmigo. Pero no lo recuerdas, ¿verdad? Se podría decir que soy un conocido tuyo. Llámame Mayor Hodgins. Y en respuesta, Violet simplemente lo saludó. No pensé que me estuvieran pidiendo que hablara. ¿Realmente recuerdas nuestro encuentro en los campos de entrenamiento? Todavía no había aprendido las palabras en ese momento, por lo que dijeron no está claro. Para mí. Pero el mayor Hodgins fue muy amigable con el mayor Gilbert. Como él había pensado que ella no se había dado cuenta de esas cosas, su felicidad era más prominente que su asombro. La tensión que previamente los había rodeado había disminuido ligeramente. Violet estaba consciente de Hodgins, y Hodgins era consciente de Violet. Es así. Él está bien. Violet cerró los ojos y suspiró de alivio. Lo que la enfermera describió como una molestia posiblemente se refería a eso. Alguien que solo preguntaba por Gilbert a pesar de lo que le decían era indudablemente una molestia. El logro de tu unidad fue particularmente monstruoso. Para compensar, hubo muchas bajas. Pero, es lo mismo para todas las tropas. Tal como lo planearon, causaron una interrupción. Destruyeron el balance del norte y pudimos derribarlos. Los doctores me han dicho que ganamos la Gran Guerra. Pero yo no tengo ningún recuerdo del final. Yacías encima de Gilbert y los dos cayeron inconscientes. Entonces, fuiste salvada por un camarada que pidió refuerzos. Estuvo cerca, pero bueno, ninguno de ustedes murió. Tu pérdida de sangre fue especialmente profusa. Tu nivel de resistencia es superior al de los humanos. Esas palabras habían subido por su garganta, pero no las dijo. ¿Qué tipo de misión tiene el mayor en este momento? ¿Cuándo debería unirme a él? Mi cuerpo no se mueve, pero volverá a la normalidad en unos días. También se suponía que el mayor había sufrido daños graves. Su ojo. La voz de Violet se marchitó a media frase, no pude protegerlo. Por lo menos me quedaré a su lado para reemplazar su ojo. No es muy bueno creer demasiado en algo. En ningún momento la chica había llorado por la pérdida de sus brazos, solo estaba preocupada por un hombre que no estaba presente. Hodgins no podía pensar sinceramente bien sobre su ciega devoción. Confianza y fe son cosas diferentes. La actitud de Violet era cercana a la fe. La forma de pensar de Hodgins era muy similar a la de él. Orientada al cálculo de ganancias y pérdidas. Ya sea con posesiones materiales o con amantes, la sobreestimación no era ventajosa. De lo contrario, cualquier caso de traición o desaparición repentina sería insoportable. Era apasionadamente entusiasta cuando se trataba de la disposición social, pero su razonamiento era frío. Eso será imposible, pequeña Violet. La que debería preocuparse por su cuerpo eres tú. Tus brazos, ya debes haberlo notado, pero no había nada que se pudiera hacer. Quería que te pusieran prótesis de un diseño más sutil, pero este es un hospital militar. Terminaron siendo los especializados en combate. Lo siento. Es bueno que sean fuertes. ¿Por qué se disculpa, Mayor Hodgins? Cuando le preguntó, Hodgins se encogió de hombros. No tenía palabras con que responder. Me pregunto por qué. Sus cejas estaban bajas como si estuviera preocupado. Con eso, la conversación se detuvo y una cortina de silencio cayó entre ellos. Tal vez porque la
Enfermería estaba en silencio, dicha cortina era dolorosamente perceptible. Pequeña Violet, ¿hay algo que quieras comer? El sonido de la manecilla del segundero de un reloj colgado en una de las paredes de la enfermería. No, Mayor Hodgins. Las voces susurrantes de enfermeras y pacientes. No. ¿Quieres un poco de agua? Su propia respiración. No es necesario. Todos ellos se hicieron eco notoriamente. En la cabeza de Hodgins se desplegó una imagen en la que cada bala de temas potenciales que le disparó a Violet era cortada por ella con su hacha de guerra brujería. La charla no progresó desde allí. Esto es un problema. Pensar que un tipo como yo tendría dificultades para hablar con una chica. Hodgins gruñó para sus adentros por lo difícil que era complacer a la doncella guerrera de Leidenschaftlich. Su único elemento en común era Gilbert Bougainville. Sin embargo, ya que ella dedicó su cuerpo a su señor hasta el punto de que lo primero que había pedido al despertar era su paradero, hablar de él no la haría sentirse desolada. Quiero decir, ella siquiera piensa en algo tan solitario. Sin embargo, parece obsesionada con él. Difícilmente se podía imaginar que la chica, que parecía una pieza de arte inorgánica y refinada, fuera un ser vivo. ¿Estaba viva o muerta? Si ella estaba viva, ¿qué disfrutaba en su vida? Ah. Gilbert, has pedido un favor bastante problemático. Era difícil dividir a las personas en dos tipos, pero había quienes podían soportar el silencio y quienes no. Hodgins era más bien del último. Su mirada bajó instintivamente a sus pies mientras movía sus zapatos. Sin rumbo con ellos. Mientras sus alicaídos grisáceos ojos azules vagaban en el piso, encontró algo. Luego recordó la existencia de lo que podría sacarlo de su dilema. Es cierto, traje regalos para esta visita. Había estado evitando hacer esto porque me dijeron que se metería en el camino de las enfermeras, pero he estado trayendo un montón de cosas. Mira. Hodgins tomó bolsas de papel de debajo de la cama. Se volvió hacia Violet, que no podía sentarse, y sacó un gato negro de peluche de una de ellas. La reacción de Violet fue mínima. Luego sacó un felino de peluche con rayas de tigre. Por último, sacó un perro de peluche. Alineando a los tres, les hizo inclinarse con un hola. Su reacción aún era aburrida. No te gustan. ¿Qué son? No son buenos como un regalo para ti. Los grandes ojos de Violet parpadearon. Sus pestañas doradas también se tambalearon. Para mí. Realmente tenía dudas. ¿Por qué para mí? Preguntó Violet de nuevo, agregando una palabra más. Estás herida y hospitalizada, obtener obsequios durante las visitas es obvio. Ya veo, entonces. Nunca había sido hospitalizada. Estos son mis sentimientos, algo como, recupérate pronto. Tus pertenencias han desaparecido en la agitación de la posguerra. No tienes nada ahora. Es por eso que, para que la habitación no se sienta sola, en ese instante, el cuerpo de Hodgins tuvo un gran estremecimiento. Fue porque Violet había dejado escapar un jadeo ahogado que sonó como un grito reprimido. ¿Estás bien, pequeña Violet? El broche. Pequeña Violet. Mi broche de esmeralda, es algo que el mayor me dio. Si se ha perdido, debo buscarlo. Me lo dio a mí. Violet movió su cuello en un enérgico intento de levantarse. Hodgins se movió frenéticamente para detenerla. Sin embargo, no hubo problemas, incluso sin que él la frenara. Violet no podía levantarse en absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué? No había forma de que alguien que había estado en coma durante meses y, además, se le habían destrozado los miembros superiores y estos fueran reemplazados con otros artificiales, pudiera empezar a caminar de inmediato. Sus prótesis crujieron. Él la sostuvo por los hombros cuando ella parecía estar a punto de colapsar. Desde otra perspectiva. Pareciera como si la estuviera inmovilizando violentamente. Denme un respiro. El caballero interior de Hodgins no podía perdonar la forma en que estaba presionando a la chica. Soldado que su mejor amigo le había confiado, y que también era una mujer debilitada por perder sus brazos. Está bien siempre y cuando sea Esmeralda. Compraré otro para reemplazarlo, de acuerdo. Violet negó con la cabeza ligeramente. No hay reemplazo. Cerró los ojos como si estuviera reprimiendo algo. Hodgins concluyó que era un objeto extremadamente importante. Entiendo. Lo compraré de nuevo, tenlo por seguro, pequeña Violet. Declaró sin pensarlo 2 veces. Puede hacerlo. La resistencia de Violet cesó instantáneamente. Sin demora, Hodgins sonrió jactancioso y asintió. Probablemente. Creo que fue al mercado negro. Trataré de contactar a un comerciante que conozco. Por favor, no pienses en salir de aquí en ese estado. Hasta entonces, no podría soportarlo. Usando estos
Los muñecos de peluche y los broches son cosas completamente diferentes, pero no son lindos. Este es exactamente como uno que solía tener en el pasado. Pequeña Violet, ¿hubieras preferido los conejos de peluche u osos? No lo sé. ¿Cuál de ellos es el más lindo? Si no tuvieras más opción que elegir uno, dime cuál sería. Ciertamente nunca antes le habían hecho semejante pregunta. Violet miró silenciosamente los peluches de derecha a izquierda. ¿Qué pasa si la condición es que el mundo termina si no respondes? De acuerdo, 3, 2, 1. Responde. Imposible, el perro, tal vez. Mickey, ¿verdad? Ah, Mickey es el nombre del perro que solía tener. Entonces, lo dejaré a tu lado. ¿No es genial, Mickey? Ha sido elegido. Hodgins colocó el perro de peluche que había llamado Mickey cerca de la cara de Violet. Él masajeó su propio pecho mientras la veía finalmente calmarse. Sudor frío le recorría la espalda. Al principio, Violet parecía no tener ningún interés, pero finalmente arrastró su cabeza cerca del muñeco de peluche y lo tocó con su cara. Después de mirarla por casualidad por un momento, Hodgins dijo: Pequeña Violet. Hay demasiada gente por aquí, así que si una habitación privada queda vacante, debería transferirte. Se han hecho los trámites. Han pasado muchos meses desde la última batalla. Al principio, la enfermería también estaba abarrotada y no había suficientes camas. Pero ahora la cantidad de personas finalmente ha disminuido, aunque eso fue solo por el hecho de que la mayoría de los que fueron traídos aquí murieron, es por eso que, parece que habrá habitaciones privadas disponibles. Cuando eso suceda, estos también se pueden poner allí. Era un muñeco de peluche algo raro para ella. Tal vez porque se sentía agradable, aunque débil, Violet cerró los ojos y se frotó la nariz contra el estómago del muñeco. Como acababa de despertarse, todavía no podía mover sus prótesis sin entrenamiento. Ella solo podía tocarlo con su cabeza. Una vez que ella lo empujó demasiado y se desvió, agitó su cuello y aterrizó su mejilla sobre él otra vez. Y, también, al verla, lo que Hodgins estaba por decir se borró de su mente. Y harem. Las acciones de Violet eran increíblemente naturales. Es divertido, tocar ese peluche. No entiendo diversión. Sin embargo, creo que quiero seguir usándolo. Posiblemente debido a que su ansiedad y nerviosismo disminuyeron, su tono era más suave que antes. Ella cortésmente le dio las gracias mientras sostenía aún el peluche que se alejaba de su nariz una vez más. Ella era, esta clase de niña. Una emoción diferente a lo que había estado flotando dentro de Hodgins hasta ahora comenzó a brotar. En un rincón de su corazón. No era miedo, inconveniencia o deseo de controlar. Era algo más tibio. Ya veo, sí, solía ser así en el pasado también. Los niños pequeños, no, no lo digo en el mal sentido, pero, los niños pequeños hacen eso mucho. No es, como si siempre fueran atendidos por sus padres. No conozco a mis padres. Es cierto. Los niños tocaban juguetes humanoides y animales en busca de consuelo. Pero esos no eran una protección real contra la inseguridad y los ambientes tóxicos. En realidad, no eran más que sustitutos. La infancia misma era un reemplazo para refugiarse. Ella era, la clase de niña que hacía algo como esto. Él no pudo determinar nada solo por su reacción. No, no es más como si, no puede seguir sin hacer algo como esto. En este momento, ella está verdaderamente sola. Y harem, ¿qué era? Así es, si hay otras cosas que quieras que haga, solo dilo. Gilbert te confió a mí. Si te molesta algo, intentaré resolver el problema como pueda. De alguna manera, las cosas que estoy diciendo son confusas, Cuando despertaste, estaba, un poco, conmocionado, y terminé hablando demasiado. Violet respondió bruscamente. Muchas gracias. Hodgins, que era un maestro en mantener una cara de póker, mantuvo una sonrisa, pero bajo su fachada sonriente, abrazó una sensación completamente diferente. Ya veo, así es como es. No había tenido muchas oportunidades de conocer a Violet, solo durante los días posteriores al espantoso espectáculo presentado en los campos de entrenamiento, en el que había visto a Gilbert por primera vez en mucho tiempo después de sus promociones, y la noche anterior a la batalla final. Una vez que terminó la batalla, la había visitado muchas veces. Violet no tenía padres o hermanos. Tampoco tenía amigos. Hodgins siempre era su único visitante. Aunque sé lo poderosa que es y a cuántos puede matar. Tal vez debería descalificarla como arma y poner fin a esta locura. Esto no. Solo por conversar con ella normalmente y observar sus movimientos, podía entender. Esto no está bien. Esto, quiero decir.
Gilbert, tú. Mayor Hodgins. No es ella, solo una jovencita. Hodgins sintió como si un punto blando en algún lugar dentro de su corazón hubiera sido ahuecado con una cuchara. Como ella era tan demoníaca en la batalla, se había olvidado de eso. Él había hecho la vista gorda. Lo más probable es que cualquiera en el ejército de Leidenschaftlich que la viera también lo haya hecho. Si esto se deja bajo mi cuidado, no se romperá. Violet no era más que una niña que no haría nada cuando no estaba peleando. Ella no estaba registrada como persona, y había sido criada sin conocer la vida fuera del campo de batalla. Era un arma dotada de belleza, una mercancía, un activo. Una niña soldado a quien se le permitió vivir a cambio de su capacidad de lucha, no tenía necesidad de conocimientos innecesarios. Uno nunca pensaría que mirarla en combate provocaría tanto temor hasta el punto en que la gente no se atrevía a hablar con ella. Su apariencia de adulto hacía que los hombres se sintieran excitados en vez de paternales. Ella no fue tratada como niña en absoluto. Sin embargo, lo que está frente a mis ojos ahora es. Puedes hacer lo que quieras. Es tuyo. Bien. Lo que yacía ante los ojos de Hodgins era la chica que Gilbert Bougainville había convertido en una persona. El que le había enseñado palabras y modales era Gilbert. Hacerlo mientras lideraba las tropas del ejército en tiempos de guerra debe haber sido tremendamente difícil. Hodgins se sabía de las circunstancias iniciales de Violet. Mayor Hodgins, ¿pasa algo? No, nada. No hay, algo más. Mientras retiraba las bolsas, Hodgins estaba inmerso en la sensación de que todo su cuerpo se estaba pudriendo. Intentó recordar cómo había considerado a Violet hasta el momento. Esa vez, yo, aposté por ti. Ya no recordaba lo que había comprado con los cigarrillos que se había ganado. Gilbert se había negado empecinadamente a tomar su parte. Pensé que seguramente serías útil para los militares. Tal como lo había imaginado, Violet había hecho un excelente trabajo. Durante la batalla final, ella había causado con éxito la perturbación que había sido la clave de su estrategia. Esa había sido simplemente una parte de un gran logro, pero él no sabía de otros soldados que pudieran decir que habrían logrado lo mismo en esa situación. Si ella no hubiera luchado, el número de bajas entre sus aliados habría sido aún mayor. Por el contrario, había muchos que habrían escapado de la muerte si ella no hubiera estado ahí. Ella era ese tipo de existencia. Pensé, que podríamos usarte. La chica que había sobrevivido masacrando hombres uno tras otro en esos campos de entrenamiento. Prometió lealtad solo a Gilbert. Una parte de Hodgins había creído que, como era un monstruo, estaba mejor como una muñeca asesina de corazón frío que no podía ocultar su naturaleza brutal. No hay manera. La chica que se llamaba Violet miró por las cortinas con inquebrantable expectativa. Su figura era similar a la de un polluelo en busca de su madre. De que ese fuera el caso. Pequeña Violet, lo siento. ¿Por qué razón? Los regalos que tengo no son tan buenos. La próxima vez, prepararé muchas cosas para sorprenderte. Solías viajar mucho, así que no has ido de compras al centro, ¿verdad? Solo una vez. Es así. Me esforzaré más la próxima vez. Espéralo con ansias. Aunque no te gusten y no sean buenos, sería genial si no los tiraras. No lo entiendo del todo, pero no haré eso. Bien, gracias. Después de eso, incluso cuando la conversación se detuvo, Hodgins se quedó con Violet hasta el atardecer. Apenas podían hablar porque Violet se quedaba dormida y despertaba en el proceso, ya que no podía permanecer consciente por mucho tiempo. Por la noche, una campana resonó para informar el final del periodo de visitas en el hospital. Junto con esto, las enfermeras empezaron a pedir a los visitantes que permanecían en cada habitación que se retiraran. Hodgins no pudo moverse de inmediato. Mayor Hodgins, el periodo de visitas ha terminado. Hectómetros. Está bien que no se vaya a casa. Al principio, su charla no había progresado y él quería irse a casa rápidamente, pero ahora quería estar a su lado mucho más. Dejarla sola en ese estado hacía que le doliera la conciencia. Mientras perforaba su corazón por el hecho de que ese dolor era demasiado tarde para que ocurriera, por esa razón lo sentía. Aún más. La enfermera me está mirando, ¿verdad? Supongo que me iré a casa. Hablando de eso. Olvidé decir esto, ya no soy mayor. Dejé el ejército. ¿Es así? Sí. ¿Qué hacen los soldados, cuando dejan el ejército? Podemos hacer lo que sea. La vida no tiene solo un camino. En mi caso, soy un empresario que intenta abrir su propio negocio. Seré el presidente de una agencia. La próxima vez, te contaré sobre eso. Está bien, May. Hodgins.
Sin duda estaba perdida en cuanto a cómo debería referirse a él. Odgins soltó una risita. Puedes llamarme presidente Odgins. Todavía no tengo empleados, así que no me dicen así. No puedo conseguir que nadie me llame así. Presidente Odgins. No suena mal. Cuando la pequeña Violet dijo presidente, tuve escalofríos. ¿Tiene frío? La próxima vez que venga, te explicaré sobre las bromas. Aunque era verano, Odgins puso el edredón de Violet hasta el nivel de sus hombros para que no tuviera frío por la noche, colocando el perro de felpa junto a su cara una vez más. Ella lo miró fijamente. A diferencia de la primera vez que lo había hecho, Odgins era incapaz de soportarlo y terminó desviando la mirada. Él la dirigió a la ventana. El paisaje que se podía ver desde la enfermería estaba teñido con los tonos anaranjados de la puesta de sol. Los límites de la unión entre el día y la noche eran una escena que uno siempre terminaba contemplando, sin importar dónde estuviera, qué hora era o qué estaban haciendo. Las nubes en el cielo, el mar, la tierra, la ciudad, la gente, una luz roja más intensa se derramó sobre todo. Aun cuando aquellos que recibían esa gracia no eran realmente iguales, en ese momento, todos fueron cubiertos homogéneamente y gradualmente fueron abrazados por la noche. Odgins comentó. Bonito, Violet respondió. Es hermoso. Bueno. Dijo Odgins mientras se levantaba de su silla. Es la despedida. Esto no es una despedida. Vendré otra vez. A pesar de que, puedes tener cero interés en mí. Oponiéndose a sus expectativas, Violet susurró inexpresivamente. Hasta luego. Ella había cambiado la despedida por el hasta luego. Sí, hasta luego, pequeña Violet. Después de un breve silencio como si estuviera sumida en sus pensamientos, Violet asintió un poco. Los insectos hacían ruido para informar al mundo de su corta vida. El hospital del ejército de Leidenschaftlich estaba rodeado por un bosque con una exuberante vegetación. El camino arreglado para las sillas de ruedas empujadas por soldados voluntarios había comenzado recientemente a convertirse en un lugar de descanso para los pacientes. Las mesas y sillas de madera estaban dispersas a lo largo de su curso, y no era raro ver al personal del hospital distribuyendo comida a su alrededor a la hora del almuerzo. En ese ambiente había un hombre y una chica. Pequeña Violet, ¿no estás cansada? Ambos se sentaron en sillas de tocón uno al lado del otro. Había pasado algo de tiempo desde su encuentro anterior en el verano, y pasaban el mejor momento de los rayos del sol en silencio. Era un día de verano con un viento, refrescante y tranquilo. Presidente Odgins, no hay problema. ¿Qué hay de 10 caminatas más? Violet llevaba un vestido de algodón suelto. Aunque era una ropa sencilla y simple, su broche de esmeralda brillaba en su pecho. De vez en cuando lo miraba para confirmar su existencia. Observándola, Odgins sonrió sin señalarlo. Eso no funcionará. El doctor te dijo que solo fuera una vez y regresaras. No. También me pongo ansioso cuando te veo así. Te empujaré en el camino de regreso. Pero. No. Pero. No puedes. Sabré de inmediato si te estás forzando. Bien. Ahora, limpiemos ese sudor, o de lo contrario, te resfriarás. Odgins sacó un pañuelo. Violet lo agarró, impidiéndole limpiarle adecuadamente la frente. No puedo ser yo quien lo limpie. Puedo hacerlo. De lo contrario no podré practicar. Pero, oye, te arruinarás el cabello. Puedo hacerlo. El primero que dijo que debería aprender a mover estos brazos fue usted, May. Presidente Odgins. De hecho, en esta condición, no sería de utilidad para el mayor. Por el contrario. Sería un peso muerto. Ante eso, Odgins no mostró ninguna sonrisa amarga o expresión afligida. Desde que la joven soldado Violet había despertado, el número de visitas que le había hecho se habían acumulado en 2 meses. Cada vez que se veían, siempre le preguntaba primero si Gilbert Bougainville la visitaría. Este último no había venido hasta Aja y a Odgins no podía hacer nada al respecto, pero no podía manejar la triste cara de Violet cada vez que tenía que decir, no vendrá hoy. Por lo tanto, la había persuadido con. Mientras Gilbert no viene, lo que se supone que debes hacer no es lamentarte por su ausencia, sino hacer lo que puedas. En otras palabras, descansar y recuperarte. Ser capaz de usar tus brazos con orgullo cuando te encuentres con él es tu misión. Eso tuvo un profundo efecto en Violet. Definitivamente dominaré el uso de estos brazos incluso mejor que los que tenía de carne. Las prótesis de Starking que están especializadas en combate, si mis habilidades están a la misma altura. Podría ser una existencia aún más útil. Ella era el tipo de persona que brillaba más cuando tenía misiones u órdenes a seguir. Era su principal rasgo. No, eso no es verdad. Con solo existir,
las chicas ya son encomiables y maravillosas como las aguas milagrosas y limpias que fluyen desde los manantiales de las montañas. Los hombres son sucios. No entiendo ese ejemplo, pero creo mientras no pueda recibir las órdenes del mayor, debería entrenar por mí misma. Está bien. Era una conversación algo extraña, pero el estado de ánimo no era sombrío. Por el contrario, los dos, que eran una mala combinación, inesperadamente se habían familiarizado entre sí. Y eso, en retrospectiva a las relaciones de Hodgins, podría no ser tan extraño. Él y Gilbert eran mejores amigos. Pero Gilbert le correspondía esencialmente de manera equivalente. Mientras tanto, Hodgins tenía la difícil característica de ofrecer su amor por las mujeres, pero era aficionado a moverse entre personas bellas, independientemente de que fueran hombres o mujeres. Es un estilo de vida difícil, pequeña Violet. Hodgins hizo un comentario también dirigido a sí mismo, como si hablara de forma impersonal. Violet recogió repetidamente el pañuelo después de dejarlo caer sobre su regazo, y finalmente logró limpiarse el sudor. Ella ya era capaz de usar sus brazos un poco, pero aún no tenía permiso para hacer todo por su cuenta. Buen trabajo. Después de arreglar sus despeinados mechones con las yemas de sus dedos, Hodgins sentó a Violet en su silla de ruedas. Ya nos vamos. El viento comenzó a enfriarse. No voy a sudar. Si puedes, quiero que me enseñes esa técnica. No importa qué digas, puedo hacerlo. Regresemos a tu habitación. Es exactamente porque ella es una niña que se obliga a esforzarse demasiado que no quiero dejarla hacer demasiado ejercicio terapéutico. Hodgins pensó mientras empujaba la silla de ruedas sin prisa. Como siempre, las reacciones de Violet eran desapasionadas, pero cuando bajó los ojos, parecía algo deprimida. No era más que la suposición de Hodgins, sin embargo, así era como él la veía. Aún así, no es bueno alejarla de lo que está haciendo. No hay un mejor método de entrenamiento. Los dos, los cuales se habían acostumbrado al silencio, regresaron a la habitación de Violet. No era muy grande, pero era suficiente para evitar a los extraños. La chica soldado con miembros artificiales era blanco frecuente de rudeza y miradas descorteses, solo quienes eran realmente cercanos a ella la conocían. Como resultado de su traslado a un alojamiento privado, Hodgins pudo traerle muchos regalos. Al entrar al lugar, la fragancia de los arreglos florales frescos flotaba hacia ellos, varios animales de peluche daban la bienvenida al dúo. La ropa y los zapatos que aún no había usado yacían en cajas amontonadas y envueltas en cintas. Era una habitación muy femenina. En su interior, la figura excepcional de Violet, sentada en su cama, era similar a la de una muñeca. Pequeña Violet, tengo algo para ti. He recibido suficiente. No hay nada que pueda dar a cambio. Tendré que negarme. Violet negó con la cabeza y volteó hacia un lado, mostrando un rechazo predecible hacia Hodgins, quien traía algo en cada visita, como lo haría un abuelo cariñoso con su nieta. No, no es nada demasiado caro. En realidad, es un bloc de notas de segunda mano mío. También una pluma fuente. Acabo de cambiar la tinta, así que no creo que se acabe tan pronto. Hodgins colocó los objetos sobre el escritorio instalado en la habitación privada, un bloc de notas de tapa dura y una pluma fuente dorada. Mientras ella se sobresaltaba, Violet se sentó frente al escritorio, se le indicó que los tomara. Solo unas pocas hojas del bloc de notas habían sido usadas. Hodgins las quitó y las tiró. Hagamos de esto práctica para tus manos. Escribir. Si estoy en lo correcto, puedes escribir tu nombre, ¿verdad? Sí, sin embargo, no puedo escribir otras palabras. No está bien. Es exactamente porque la vida en el hospital es aburrida y fue tu destino aprender. En un momento como este, es mejor tener un objetivo. ¿Cuánto crees que seas capaz de hacer? Cartas. Violet dijo como si estuviera tosiendo. Quiero ser capaz de escribir cartas. Su voz contenía urgencia. Los ojos y la boca de Hodgins estaban abiertos de par en par por el desconcierto. Esa era una gran oferta para él. De hecho, iba a llevar el asunto en la misma dirección para su conveniencia. ¿Por qué pensaste en eso? Pequeña Violet, es raro que tengas algo que quieras hacer. Aparte de entrenar. Las letras pueden llevar palabras a aquellos que están lejos. No hay dispositivos de comunicación aquí. Sin embargo, si escribiera una carta, y recibiera una respuesta, aunque no usaría mi voz, sería lo mismo que tener una charla. El mayor podría no tener tiempo libre para esto. Aún así. El hecho de que yo, su herramienta, estoy aquí, al mayor. Incluso cuando ella no había terminado de hablar, él entendió. Al mayor.
Violet no quería ser olvidada. Quería recordarle a Gilbert Bougainville de su existencia como la herramienta que estaba allí por su bien. ¿Quieres transmitirle tus pensamientos? Sí, no. No, muy probablemente, sí. Llegó la respuesta ineficaz. Ella no podía expresar adecuadamente sus sentimientos. Hodgins lo sabía bien. Cada vez que abría la puerta de su habitación, era testigo de cómo las expresiones expectantes de Violet desaparecían. Ah, no es bueno. Este tipo de cosas realmente no es bueno. Hodgins presionó sus párpados con una mano y exhaló un suspiro. Presidente Hodgins. Hectómetros, lo siento, solo espera un momento. Me recuperaré pronto. Sacudió su otra mano y volteó a otra parte. El interior de sus ojos estaba caliente. Su pecho dolía. Se mordió el labio, intentando de alguna manera sustituir el dolor en su corazón por el dolor de su cuerpo, fue en vano. Me pregunto si me estoy haciendo viejo. Cuando se sintió conmovido por la cara humana que la muñeca asesina automática le había mostrado involuntariamente, por alguna razón, sintió ganas de llorar. Estoy tan triste que es agonizante. El sonido de sus sollozos llegó a los oídos de Violet. Sus hombros se estremecieron una sola vez. Alarmados, justo como lo haría un animalito al sentir peligro. Era solo la impresión corporal de Hodgins. Pero el aura de no saber cómo lidiar con estas circunstancias emanaba de ella. Espera solo 30 segundos más. Violet observó el entorno. Sus ojos azules buscaron cuidadosamente en la habitación algo supuestamente necesario en esta situación. Tomó un pañuelo de su mesita de noche y un gato negro de peluche de su cama. Como la fuerza de su agarre no soportó hasta que llegó a Hodgins, las cosas cayeron al suelo. En el momento en que se puso en cuclillas para recogerlos, Hodgins ya había vuelto a la normalidad. Él también se agachó para ayudarla. Estabas, por casualidad, tratando de consolarme. Su dolorosamente apretado corazón se deshizo por su torpe gentileza. Una forma de afecto diferente del amor romántico floreció profundamente en su pecho. Presidente Hodgins, usted me dijo antes que en su infancia, se acurrucaba con un muñeco de peluche que se parecía a este gato negro para engañar a su soledad cada vez que lloraba por no ser atendido por sus padres. Sin embargo, dicha sensación se desvaneció el siguiente instante. Yo, te dije incluso sobre eso. Una vez vino aquí borracho de regreso de una negociación comercial y habló de la mitad de su vida durante casi 2 horas. Ahora Hodgins quería llorar por un motivo diferente. Pequeña Violet, si aparezco borracho de aquí en adelante, está bien si no tomas mis palabras en serio. Incluso puedes golpearme. De verdad. Evitaré el alcohol. Tomaré té a partir de ahora. Viviré del té. Ah, qué embarazoso, que dije después. De eso. Que lo llamaron Claudia, porque sus padres creyeron que nacería como una niña y se prepararon para recibirlo como tal, pero terminó con el nombre de cualquier manera y era difícil vivir con eso. Bien, volvamos al trabajo de escribir cartas, pequeña Violet. Claudia Hodgins estaba en su límite de innumerables maneras. El nuevo experimento del dúo comenzó con ser capaz de sostener la pluma fuente. Solo por escribir una letra, el bolígrafo se deslizaba y ella lo volvía a tomar. Su figura, mientras intentaba cogerla cada vez que caía al suelo, hizo que el corazón de Hodgins se envolviera de nuevo en pena. Puedes tomártelo con calma. Para Hodgins, que solo había asistido a la Academia Militar del Ejército, desempeñar el papel de maestro era bastante duro. Lo mismo aplicaba para Violet. Aunque podía desarmar pistolas, no sabía cómo escribir. Los ineptos maestro y estudiante no tuvieron más remedio que complementar la incompetencia del otro. En el nivel actual de Violet, Hodgins pensaba en ella pudiendo escribir cartas. Como un futuro maravilloso. Quiero ser capaz de escribir el nombre del mayor Gilbert. Junto con el progreso de su escritura, el paisaje afuera de la ventana se desvaneció gradualmente. Las hojas de arce en descomposición creaban una alfombra de colores sobre el suelo. Parecía que la entrada principal del Hospital Militar de Leidenschaftlich no estaría libre de ellas en algún tiempo. La carretera de montaña a dicho hospital estaba teñida de la belleza de la naturaleza. El mundo estaba completamente vestido de colores otoñales. Frente a la entrada principal, una mujer joven esperaba a alguien, su baúl y su maleta con ruedas en el suelo. Tal vez porque tenía demasiado equipaje, las cabezas de sus peluches sobresalían de la maleta. Lo más probable era que estuviera de pie, mirando al aire sin dirección alguna. Era una chica lo suficientemente hermosa como para convertirse en una pintura. Llevaba un abrigo y un jersey de punto negro de cuello alto. Su falda lila de organdí crujía ruidosamente cada vez que soplaba el viento. El cabello dorado de la soldado Violet estaba creciendo bastante. Acusaba el número de días que había
Pasado en el hospital. Cuando vio un pequeño carruaje que venía del camino de la montaña, tomó su equipaje con sus crujientes manos artificiales. Sin inconvenientes, los levantó con ambos brazos y se dirigió al lugar donde el carruaje se había detenido. Del mismo modo, un hombre se dirigió hacia ella. Lo siento, lo siento. Pasaron muchas cosas en el trabajo, así que terminé llegando tarde. Aunque era un otoño donde la brisa gélida podía hacer que uno se estremeciera, Hodgins estaba empapado en sudor mientras corría, mostrando una sonrisa de sorpresa al ver a Violet vistiendo ropa de una chica normal, casi como si no la reconociera. Pequeña Violet, te ves linda. Mi elección fue maravillosa. Tengo tantos talentos que es problemático, tal vez debería haberme metido en la industria de la moda. ¿Qué hay del broche? Lo tengo. Pensé que podría perderse durante la mudanza. No se perderá tan pronto. Deberías ponértelo. Dámelo. Hodgins colocó firmemente el broche de esmeralda sobre el pecho de Violet. Violet no mostró signos de cautela, aunque la distancia entre los dos era pequeña. Hecho. Te sienta bien, pequeña Violet. Incluso mientras le daba palmaditas en la cabeza, ella permaneció dócil, sin apartar su mano. Parecía que había aceptado a Hodgins, que se había ocupado de ella durante mucho tiempo. Mayor Hodgins. Presidente. Presidente Hodgins, ¿a dónde debería ir ahora que he sido dado de baja? ¿Cuál será mi próxima ubicación? El mayor no ha respondido a mis cartas. Ya he enviado varias de ellas. Tomando la mano de Hodgins, Violet entró en el carruaje. A partir de ahora, te convertirás en la hija adoptiva de cierta familia noble. Su hijo falleció durante la Gran Guerra. Verás, estaban buscando un candidato de adopción. Su casa está relacionada con la de Gilbert. Serás educada sobre los modales de una dama allí. Después de confirmar que los pasajeros habían entrado en el carruaje, el cochero lo puso en marcha. Se balanceó pronunciadamente una vez. Violet se detuvo con una mirada seria. Ella no fue sorprendida en lo más mínimo por la oscilación. Son esas enseñanzas necesarias para pelear. Justo cuando había pensado que finalmente regresaría al lugar donde podía usar sus habilidades, fue informada de un hecho indignante. Su reacción fue moderada. Hodgins dobló su cintura, mirando directamente a los ojos de Violet. La guerra ha terminado, por lo que ya no serás necesaria como soldado. Es por eso que aprenderás lo que es necesario para llevar una vida que no sea la de un guerrero. No entiendo. Hodgins asintió ante la respuesta que ya había previsto. Sí. Es un tema bastante complicado, y también estoy imponiendo mis propios valores. Tema bastante complicado. Incluso para usted, presidente Hodgins. No es fácil. Pequeña Violet, porque solías matar gente. Tenía esa habilidad y era necesaria. Tan simple como eso. Sí. Para vivir, para protegerte, has estado matando, seguramente, has estado haciendo eso. Incluso antes de conocer a Gilbert, porque alguien te hizo así. Era como una tarea para deshacerse de obstáculos, no hay emociones en eso. Y eso te causó un mal funcionamiento como persona. Ah, realmente complicado. Hectómetros, por ejemplo, digamos que fui atacado por un rufián. Mataste al rufián para salvarme. Hubiera sido mejor si hubieras actuado sin matarlo, pero lo mataste. Hay una causa moral en eso. Seguramente no serías condenada por el crimen. En realidad, serías una heroína. ¿Qué es una causa moral? Algo importante que las personas creen que deben respetar mientras viven. Si no lo respetas, en el mundo de los humanos, serás atrapado por la policía militar. Puedes entenderlo si es desde ese ángulo. Sí. Entonces, otro ejemplo. De hecho, quería que el rufián me matara. Le di dinero y le pedí que me asesinara. Yo quería morir. Discutimos el acuerdo e hicimos un trato. Lo malinterpretaste, te metiste y terminaste ejecutando a una persona que simplemente estaba desempeñando el papel de rufián y que iba a matarme porque se lo pedí. ¿Crees que esto es un asesinato con una causa moral? Silencio. Ves, es bastante complicado, ¿verdad? Probablemente no haya una respuesta correcta. En la legislación hecha por humanos, ambos probablemente sean arrestados, pero probablemente no exista una respuesta correcta. Olvida el ejemplo de hace un momento. Violet, pensativa, apoyó sus manos rígidas e inorgánicas en sus mejillas. Por el momento, Hodgins la confrontaba con lo que ella consideraba palabras despiadadas. Sin embargo, ese era un problema con el que se habría tropezado tarde o temprano. Existía una chica soldado. Ella había matado a muchos. Aunque los asesinatos fueron por una causa
Mayor, aún así había matado gente. Se le permitió a esta chica soldado encontrar la felicidad. Solo, lo que puedo decir con certeza es, a pesar de temerosamente no quería ser ignorado por la confundida Violet, Hodgins habló, no quiero verte matar a nadie, así que no quiero dejarte ir a ningún lado donde tengas que hacer eso. Esta es una teoría completamente impulsada por emociones. Pero, creo que es lo más cercano a una solución. Casi despreciaba a Gilbert Bougainville por asignarle ese papel. Los asesinatos aumentan la cantidad de personas tristes. Es por eso que no quiero que lo hagas. Quiero evitar cosas que podrían ser tristes. No siento esto hacia el mundo entero. Solo lo busco, para aquellos a quienes aprecio. Gilbert era igual, es por eso que decimos no. Te imponemos nuestros ideales. Una causa moral con un pensamiento extremadamente egoísta de matar o no matar. El mundo se está volviendo así, todos son realmente egoístas. Pequeña Violet, ¿cuál fue la última orden que recibiste de Gilbert? Cuando le preguntó, Violet recordó el apogeo de la Gran Guerra. Gilbert estaba cubierto de sangre. Ella había llorado. Esas probablemente fueron las primeras lágrimas que derramó. Te amo. Mientras reflexionaba sobre esas poderosas palabras, su corazón se aceleraba. Solo al recordarlas, los latidos de su corazón se intensificaban. Escapar del ejército y vivir libre. Así es como es. La conclusión salió a la luz. Para Violet, las órdenes de Gilbert tenían que seguirse. Ella no las rechazaría. Mientras no existieran peligros excesivos. Aún así, parecía que tenía dificultades para aceptar un futuro en el que no volvería al campo de batalla. Es algo beneficioso para el ejército. Incluso si resulta en la muerte de nuestros aliados si no mato. Los enemigos también son personas. Además, es porque no sabes que matar gente está prendiendo fuego lentamente a tu cuerpo y lo quema porque te estoy diciendo esto. Pequeña Violet. La chica soldado, mejor dicho, la ex chica soldado, bajó la mirada hacia su cuerpo. Nada estaba en llamas. Solo podía ver los materiales de su hermosa ropa. No me estoy quemando. ¿Lo estás? No lo estoy. Esto es extraño. No, lo estás. Te vi ardiendo y te dejé sola. Me arrepiento de eso. Todo lo que Hodgins decía era abstracto. Aprenderás mucho a partir de ahora. Y luego, seguramente, las cosas que has hecho, las cosas que dije que te dejé hacer sola, llegará un momento en que entenderás lo que eran. La subordinada, custodiada por el Señor, era una hermosa monstruosidad. Y entonces, por primera vez, notarás las muchas quemaduras que tienes. Dicha monstruosidad se enorgullecía de ser la luchadora más fuerte, y era tan ignorante como inocente. Te darás cuenta de que todavía hay fuego a tus pies. Te darás cuenta de que hay personas vertiendo aceite sobre ellos. Puede ser más fácil vivir sin saber esto. Ciertamente habrá momentos en que llorarás. Hasta el momento en que sus párpados se cerraran por la eternidad, ella no sabría la sensación de tener su cuerpo quemado. Había convicción pero no salvación para ella. Aún así, quiero que sepas. Es por eso que no volverás al ejército. Sus manos nunca se aferraron a nada, y lo más probable es que continuaría viviendo de esa manera. Pequeña Violet, cambiemos tu destino. Definitivamente estaba destinada a hacerlo. Sin embargo, cierto hombre había aparecido para agarrar la mano de la niña en llamas y arrojarla a un lago. Aunque él no estaba presente, indudablemente existía. Las personas que conocerás ahora son funcionarios de los departamentos militares superiores y pertenecen a una familia prestigiosa con la que otros no tienen contacto de inmediato. En primer lugar, tu nombre no fue registrado en el ejército. Entonces, comienza una nueva vida a partir de este punto. Pero entonces, no estaré al lado del mayor. Esta es una orden de Gilbert, de quien quieres convertirte en su fortaleza. Él deseaba esto. ¿Qué piensas de Gilbert, pequeña Violet? Yo soy, del mayor Su. Ah, estamos aquí. Tenemos saludar. El carruaje se detuvo. Sin poder hacer nada más, Violet saltó, guiada por la mano de Hodgins. Aunque pasada de moda, una mansión con una arquitectura lo suficientemente magnífica como para ser confundida con un castillo se elevó al final del largo camino. Una pareja de ancianos salió de dicha mansión. Cuando aún no habían llegado, Hodgins le susurró al oído a Violet. Trata de no ser grosera. Violet se apresuró a sujetar su broche de esmeralda. El carruaje ya empezaba a alejarse por el mismo camino del que venía. Más allá de dicho camino, no vio la figura de la persona que deseaba que estuviera allí. No importaba cuánto lo buscara Violet, él no iría a verla. Esos son el jefe de la familia Evergarden y su esposa. Ellos serán tus padres sustitutos. Ahora. Saluda.
La elegante pero amable pareja de ancianos tomó las manos artificiales de Violet sin dudarlo. Le sonrieron como si estuvieran insoportablemente satisfechos. Un placer en conocerlos. Soy Violet. Y así nació Violet Evergarden. La nieve se derritió en el mar nocturno. La superficie del agua era aún más oscura que el cielo estrellado, bajo el que la gente dormía. Los copos que se absorbían uno tras otro eran un espectáculo raro en el sur de Leidenschaftlich. Los niños corrían hacia ese regalo del cielo después de abrir sus ventanas. Los porteros de las haciendas ricas temblaban de frío. Los marineros se sentían aliviados de haber terminado sus viajes de forma segura y regresaban a casa antes de la tormenta de nieve. En esas escenas que rara vez acontecían, la llegada del invierno podía sentirse profundamente. En el sur de Leidenschaftlich, la nieve caía solo pocas veces al año y nunca se acumulaba. Nadie hubiera dicho que en ese año caería incesantemente por un caprichoso designio de los cielos. Normalmente, no habría nada más que nieve efímera, pero se había acumulado hasta alcanzar las rodillas de hombres adultos. Un meteorólogo del gobierno anunció que el acontecimiento era una anomalía climática de una vez en un siglo, y la parte sur del país quedó atrapada en un trastorno temporal. La gente se resbalaba al salir y las carreteras para carruajes y automóviles se habían esfumado. Aquellos que no tenían suministros en casa habían inundado tiendas de alimentos y restaurantes, de donde salían gritos de arrebato y aprensión. Una vez que la logística había cesado, nadie estaba caminando por la ciudad. Se encontraba envuelta en silencio, como si la nieve hubiera absorbido todos los sonidos. En medio de eso estaba la figura de Odgins, avanzaba por un sendero cubierto de nieve, acostumbrado a caminar en esas condiciones a pesar de ser de un país del sur. Para alguien como él, uno de los antiguos comandantes del ejército de Leidenschaftlich, que se había enfrentado con los países del norte, el paisaje nevado se sobreponía con los campos de batalla. Continuó andando el solitario camino en silencio mientras arrastraba sus zapatos de invierno, empujando la nieve con ellos. Frente a él, aunque levemente, podía ver la casa solariega de los Evergarden, que estaba muy lejos de Leiden, la ciudad capital de Leidenschaftlich. Dejó escapar un agradecido suspiro de alivio. La bocanada de aire pronto se disipó como humo en la oscuridad. Cuando finalmente llegó, inmediatamente fue recibido por un mayordomo de la residencia Evergarden. La mansión no podía considerarse cálida en todos los rincones debido a su gran estructura, aunque Odgins, que había soportado el paso de una noche oscura y nevada, estaba lo suficientemente agradecido como para estar dentro de una habitación. Durante su recepción, pasó unos minutos bebiendo té caliente junto a la chimenea. Finalmente ha llegado, señor Odgins. Pensaba que no vendría hoy. Una anciana con camisón de seda apareció ante él. Señorita Tiffany, ha pasado un tiempo. Lamento visitarla en mitad de la noche. Odgins se inclinó respetuosamente. Esa es mi línea. Estaba en otro continente, estoy en lo cierto. Fue mi error convocarlo inmediatamente después de su regreso. No hay manera de que rechace la solicitud de una dama. ¿Dónde se encuentra el señor Patrick? Mi esposo me dejó aquí y se encerró en una ciudad lejana. Todavía protege esta tierra, pero ciertamente no volverá a ver este paisaje antes de que fallezca. Como se trata de esa persona, a pesar de que ya es tan viejo, creo que incluso podría estar afuera jugando con nieve. Mejor que se resfríe. La imagen de un joven alegremente haciendo muñecos de nieve se formó en la mente de Odgins. Es maravilloso que sea una persona sincera que no olvida su inocencia infantil. No, él es solo un niño. Aún así, es el jefe de la familia Evergarden, en lugar de Patrick, deberíamos hablar sobre Violet. Tengo la cabeza llena de ella en este momento. Tiffany Evergarden comenzó a hablar con cara melancólica. Parecía que había intentado darle a Violet varios tipos de conocimiento desde que la acogió. Desde lo académico hasta la etiqueta, la equitación, el canto, la cocina y el baile. Sin embargo, ella no disfrutaba de ninguno de ellos ni mostraba una expresión remotamente encantada, y cuando no tenía nada que hacer, se encerraba en su habitación y escribía cartas todo el día. Sin embargo, ninguna de las cartas que envió obtuvo alguna vez respuesta. Se ha vuelto bastante familiar con todos en la casa, e incluso masajeó los hombros de Patrick. Hace un tiempo. Lloró de alegría, no, en realidad podría haberle dolido. Pero a pesar de que es extraña. Creo que es una buena niña. Nuestros corazones, que se sentían como si hubieran sido apuñalados cuando nuestro hijo murió, se están curando gradualmente. Me gusta su sincera inocencia. A mí también. Pero si solo nosotros somos sanados, no tendría sentido adoptarla. Aparentemente fría, Tiffany se reafirmó sobre su vestido.
La recibimos después de escuchar todo sobre sus circunstancias. Nosotros somos los que realmente deberíamos otorgarle algo, no sirve de nada, si no hay relación sanguínea. Eso no es verdad. A pesar de la afirmación de Hodgins, Tiffany negó con la cabeza. No podemos reemplazar a Gilbert. Así como Violet no puede reemplazar a su hijo. Nadie puede reemplazar a otra persona. Solo podemos dar consuelo. Desde que la chica se fue de donde sea que venga, no ha tenido un hogar al que regresar hasta ahora. Tampoco tenía gente esperándola con una comida caliente. Pero la tiene ahora. Esta vez, cualquier camino que ella decida tomar será muy importante. Solo esto es suficiente. Es algo muy precioso. Por favor, no la envíen de regreso. Enviarla de regreso. No tengo esa intención. Si tuviera que dejar ir a Violet, preferiría vender a mi esposo. Su mirada no tenía rastro de mentira alguna. Señorita Tiffany, este intercambio se está volviendo muy fascinante, pero por favor, atesore a su esposo. Honestamente, una hija es mucho más linda que un esposo. Por favor, no destruya los sueños de un hombre soltero. Si tiene algún interés, puedo presentarle a tantas candidatas como desee. Cuando los ojos de Tiffany brillaron, Hodgins detuvo la conversación rápidamente, dirigiéndose a la habitación de Violet como si huyera. Los sirvientes de la casa Evergarden lo observaron nerviosos desde la distancia. La determinación de entrar a la habitación no se estaba incrementando en él. Luego intentó motivarse a sí mismo. Nadie puede convertirse en el reemplazo de nadie. No es así, yo. Hodgins había probado esa sensación muchas veces después de convertirse en el guardián de Violet. Él también se había sentido solo. Pero al mismo tiempo, se había sentido feliz. Si soy yo, puedo darle las cosas que Gilbert no pudo y hacer lo que no pudo hacer. Incluso sin convertirme en su sustituto. Golpeó el área del pecho de su camisa como si confirmara algo. Luego aclaró su garganta e intentó una vez más llamar a la puerta. Adelante. Como era ella, probablemente sabía quién entraba solo por sus pasos. A pesar de que había visitado su habitación a menudo, incluso Hodgins estaba ansioso cuando entraba furtivamente en la habitación de una joven a altas horas de la noche. Pero la tensión se fundió en una emoción diferente el siguiente momento. Presidente Hodgins. Ha pasado un tiempo. Violet Evergarden, que lleva el nombre de una diosa de las flores, se había vuelto aún más hermosa, una vez más, en los pocos meses que no se habían visto. Su figura mientras vestía un camisón era pura y refinada. Su cabello dorado se había vuelto más largo e incluso era una escena misteriosa. Se había convertido en alguien que se parecía al nombre que Gilbert le había dado. Pequeña Violet, ¿qué estás haciendo? Aún así, lo que llamó la atención de Hodgins no fue eso. Su voz tembló. No había querido mostrar mucha reacción, pero no podía ocultarlo. Violet miró a Hodgins que entraba a la habitación mientras ella estaba sentada en el suelo en medio de un montón de cartas desordenadas. No eran una o dos, sino docenas de hojas de papel que se amontonaban silenciosamente como cadáveres. Pensamientos muertos simplemente existentes, como nevadas continuas. Ella no le respondió de inmediato. Pudo haber sido que ella no tenía la voluntad de abrir la boca. Estaba clasificando cartas. ¿De quién? Siempre envío postales, ¿verdad? De nadie, estas son las que escribí y no envié. Ya no envío cartas. Entiendo, que no habrá respuesta. Simplemente me encuentro escribiendo cartas cuando no tengo nada más que hacer, eso es todo. No tiene sentido. Estas son meras mezcolanzas en las que escribí sobre mis días. Estaba pensando si debería deshacerme de ellas. Las letras sin destino eran en realidad cadáveres. Y Violet, que los había dado a luz, carecía del resplandor de la vida en sus ojos. Podría ser que estuviera más animada durante los momentos que pasó en el campo de batalla. Pequeña Violet. Hodgins se sentó entre la montaña de letras y el espacio vacío. Se posicionó para enfrentarla directamente. Al mirar a los ojos en blanco de Violet, sintió ganas de evadirlos. Sin embargo, Hodgins se disciplinó a sí mismo con el recordatorio de que ese había sido el resultado de evitarla continuamente. El mayor, ya no volverá a mí, ¿o sí? No. No lo hará. Se ha perdido mi valor como soldado, porque mis brazos se han ido. No es eso. Todavía puedo pelear. Puedo ser más fuerte. Nuestra pelea ya terminó, pequeña Violet. Puedo ser útil aparte de como arma. Ya no eres la herramienta de nadie. Entonces, si mi propia existencia es una molestia para el mayor, podría decirle que me ordene desaparecer. Iré a cualquier parte. Si permanezco como soy,
no seré útil. Odgins detuvo desesperadamente sus lágrimas. No digas, algo así, que sería de mí y de los Evergarden. Ese es, precisamente, el por qué, eso es, por lo por qué, no sé, lo que yo, debería hacer. Con sus ojos también húmedos, Violet le suplicó a Odgins, si soy innecesaria. Como herramienta, yo debería ser descartada. Yo. No se supone, que sea apreciada, así. Por alguien. Por favor. Tíreme. Tíreme lejos en alguna parte. No eres una cosa. Pienso en ti como mi propia hija. Oye, lo siento. Escucha. No sé, qué, hacer. Pequeña Violet, lo siento, realmente lo siento. No quería hacerte daño. Lléveme de vuelta a, donde está el mayor. Por favor. Es esto. Lo siento. Realmente lo siento. Odgins metió una mano dentro de su camisa y le mostró a Violet un objeto que brillaba plateado. No era un collar ordinario sino una placa de identificación, un medio muy necesario para identificar a los fallecidos en los campos de batalla. Aunque los soldados bromeaban sobre que eran similares a las placas de los perros, no tenían problemas para usar una. Pero era una historia completamente diferente. Que alguien llevara una que no era suya. Contenía el nombre y el género de los soldados, y se usaba para confirmar la identidad de los cadáveres cada vez que quedaban irreconocibles cuando eran asesinados. En la guerra. Muchos guardaban las placas de sus camaradas fallecidos como recuerdo. El nombre de la persona que ella había estado persiguiendo solemnemente estaba tallado en la placa de identificación pulida. Violet había aprendido a escribir. Ella había practicado frenéticamente el nombre de Gilbert. Eso se leía solo como una cosa. Gilbert está muerto. Violet, te amo. Por favor, vive. Grandes lágrimas se derramaron de los ojos de Violet. El verano terminó, se le dio la bienvenida al otoño, el invierno quedó atrás y llegó la primavera. En Leidenschaftlich, esta última era llamada la Estación Blanca. Árboles plantados en todas las calles de la ciudad capital, Leiden, estallaban con flores blancas durante la primavera y los pétalos creaban una escena similar a la nieve cayendo. En ese momento, sin importar a de dónde se fuera, las flores estaban bailando en el cielo. Era un rasgo estacional notable en el que uno podía presenciar algo que solo se veía por un corto tiempo. Un nuevo año, una temporada que era maravillosa para comenzar algo. Una compañía postal que acababa de ser erigida se estableció en la ciudad de Leiden. Su letrero tenía las palabras Servicio Postal CH. Todavía no estaba abierto para los negocios, pero el presidente se estaba preparando para la ocasión. No había nada más que un teléfono en el escritorio de su oficina, que todavía estaba insípidamente vacío. ¿Estás realmente de acuerdo con esto? Aunque la vista desde el balcón abierto era impresionante, el presidente de la compañía postal, Claudia Odgins, entrecerró los ojos como si estuviera mirando algo. Tal vez sus palabras habían golpeado de la manera incorrecta al del otro lado de la línea, ya que este último dejó escapar un suspiro exagerado. Lo que estás haciendo no está mal. Estoy de acuerdo en cortar los vínculos con los militares. Sí. Es por eso, te ayudaré. Yo estaba reacio al principio, pero ahora no. Realmente, quiero proteger a esa niña. Mientras estaba con ella, comencé a sentirme así. Es verdad. Esto es verdad. Quiero, atesorarla. Pero, sabes, Gilbert. Después de envolver la placa de perro que había recibido de Gilbert para mentir, usándola como un recuerdo alrededor de su dedo, Odgins la movió con las uñas. Aquí está. Mi predicción, te arrepentirás de esto. La prueba de vida que estaba siendo manipulada giraba hasta que se acomodó. Son un padre adoptivo y su hija. Un superior y su subordinada. Dices que es por su bien que juegas el papel de guardián sin estar cerca, pero esto es solo una excusa para que no involucrarte demasiado con la pequeña Violet, no. Si eso es solo por afecto, deberías protegerla a su lado. Me confiaste a una niña que vivió haciendo nada más que perseguir tu espalda, y realmente. ¿Crees que será feliz así? La placa de perro que Odgins firmemente tomó en sus manos una vez más. Estaba fría. Las circunstancias han mejorado. Podemos avanzar sin más guerras. Pero, no. Creo que la pequeña Violet sea feliz en este momento. Verás, incluso si ella hubiera seguido siendo un soldado, incluso si ella hubiera permanecido como una herramienta de los militares, estaba contenta de estar a tu lado. Ella estaba feliz. Ella vivió cuidando tu espalda, y todavía lo está haciendo, incluso después de que le dije que estabas muerto. Lo entiendes, ¿verdad? Ese es el tipo de chica que es. Sí. Esto continúa, ella será así por el resto de su vida.
esperando y esperando aún. Maestro que no vendrá. Una chica que simplemente esperó por siempre a un hombre al que se le había informado que estaba muerto. Su rostro, sus solitarios ojos azules parpadearon en la mente de Odgins y se desvanecieron. Ella es muy lamentable así. Gilbert, no ignores la voluntad de esa niña. Es un gran error pensar que la estás protegiendo al distanciarte así. Leeré tu futuro. ¿Crees que estarán bien lejos uno del otro? Porque eres joven, fuerte y saludable, ¿verdad? ¿Crees que la protegerás a ella y a ti hasta que finalmente mueras, verdad? Estás fingiendo estar en paz, no. Eres un gran idiota. La gente muere de repente. No sobreestimes a los demás ni a ti mismo. Incluso yo podría morir de repente mañana. Nadie puede predecir la causa de su propia muerte. Nadie está realmente bien. Gilbert, cuando llegue ese momento para ti o para la pequeña Violet, definitivamente te arrepentirás y llorarás. Porque yo lo dije. Sí. Terminas llorando en alguna parte, no es seguro que te consuele. Aunque soy tu amigo, ahora también. Soy el padre sustituto de la pequeña Violet. Grita cuanto quieras y maldícete a ti mismo. Escucha, no me vuelvas a llamar hasta que hayas reconsiderado. Eres un gran idiota. Después de gritar, Odgins golpeó violentamente el teléfono. Como su ira no disminuía, se quitó la placa de identificación y la tiró. El objeto de plata que reemplazó al hombre que había querido golpear se estrelló contra el suelo y se posó sobre él con tristeza. Estúpido bastardo. Cuanto más aprendía Odgins sobre Violet, más quemaba su pecho la angustia de su existencia. Y la sensación de culpa por ser cómplice de la razón de su tristeza lo atormentaba. Estúpido bastardo. Del mismo modo, dicha angustia también se aplica a Gilbert. Odgins suspiró al echar un vistazo a la placa de perro que había arrojado durante su ataque emocional. Arrodillándose para recuperarla. El nombre. Gilbert Bougainville estaba escrito en él. Ese era el nombre de un hombre que había nacido en una casa estricta y cumplía continuamente las expectativas. Se especializó en masacrarse a ese y mismo por él. Bien de los demás, y aunque Odgins no tenía idea de así cuántos de él había asesinado, sus manos probablemente estaban teñidas con su propia sangre. Más allá del rastro de cadáveres que había dejado matándose a él mismo constantemente, Gilbert se había encontrado con Violet. Era un hombre que nunca había tenido algo que quisiera hacer o de lo que pudiera hablar de la manera en que Odgins lo había hecho con sus sueños. Había recorrido tranquila, serena y hábilmente su largo y estrecho camino. Después de llegar a ese punto, Gilbert se había salido de dicho camino por primera vez. Sacar a Violet de las Fuerzas Armadas no fue tan fácil como solo decirlo. Ni siquiera las conexiones personales y los méritos que había acumulado serían suficientes. Si la situación continuara de forma permanente, Gilbert tenía que ascender aún más, hacia la cúspide de la jerarquía piramidal, hasta la cima donde no dejaría que nadie le reprendiera. Ya no lo seguían herramientas invencibles. Incluso cuando había subido a la cima, la joven que amaba no estaba a su lado. La había abandonado, exactamente porque la amaba. Estaba apostando todo. Apostando su vida, matándose a sí mismo para protegerla. Está lleno de idiotas, en todas partes. Odgins se puso la placa de perro una vez más y la escondió dentro de su camisa. Solo había visto a su mejor amigo llorar una vez, cuando vio por primera vez los brazos artificiales de Violet. No era como si Odgins supiera todo sobre él, pero al menos sabía que nunca había mostrado esa cara. Odgins había pensado que él era ese tipo de hombre. Y ese mismo Gilbert había llorado. Odgins, tengo un favor que pedirte. Solo eso había sido razón suficiente para que él aceptara. Vaya, vaya. Fuera de la empresa postal, un hombre y una mujer golpeaban la puerta mientras discutían entre sí por algún motivo. Odgins respiró hondo y se dirigió a la entrada. El timbre sonó en el mismo instante en que se abrió la puerta. Oigan, entonces están aquí. Su expresión había vuelto a la del presidente de la compañía postal, Claudia Odgins. Comparado con su ser edificante, los otros dos tenían rostros hoscos. ¿Por qué nos llamaste? Todavía no es el día de la inauguración, ¿verdad? Además, deberías enseñarle a esta estúpida mujer algunos modales. Presidente, por favor no me deje sola con él nunca más. Me cuesta mucho contenerme para no golpearlo. No mientas, me pegaste justo ahora. ¿Dónde demonios te contuviste? Ya, ustedes dos. Tal vez ya estaba acostumbrado a que los dos se mordieran en él. Transcurso de las conversaciones cada vez que abrían la boca. Odgins se mantuvo imparcial, sin sentirse abrumado, como el mediador de esa peligrosa discusión verbal. Benedict, Catlie. A partir
de hoy, quiero incluir un miembro fundador más para la inauguración del servicio postal CH. Aunque intentaba interponerse entre ellos, después de confirmar que cierta persona venía de la pendiente detrás de los dos empleados de la compañía, se detuvo. ¿Qué hay con eso? No he oído hablar al respecto. Caminaba por la larga cuesta hacia ellos con sus pies y su resolución, bajando sus ojos alicaídos. Hodgins sonrió. Presidente, es una mujer. Ella es linda. Más que yo. Es una chica. Es la más joven de nosotros. Tiene ciertas circunstancias. Bueno, todos ustedes, quienes he reunido, son un montón de bichos raros que tienen sus propias circunstancias, pero, ella podría ser la más sobresaliente. Su edad es más cercana a la de ustedes, así que quiero que se lleven. Bien. La había estado persuadiendo todo este tiempo. Ella finalmente aceptó. Las Auto Memories Dolls recorren todo el mundo, así que, lo que venga será una buena experiencia para que ella encuentre lo que busca. Cuando los dos se voltearon, él la tomó de la mano que les presentaba. La que se reflejó por primera vez ante sus ojos no era la Baya Elite del pasado. Déjame presentarte. Esta es Baya Elite Evergarden. Baya Elite poseía rasgos que emanaban una belleza fría, inclinándose formalmente como una muñeca. Hasta aquí leerá el Panda Rojo el día de hoy. El Panda Rojo espera que tengas hermosa noche sin más. El Panda Rojo se despide, adiós.